Ya viene El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago. A continuación, El Verdinegro, el informativo de Nueva Quédate Chicago. en la 1480. Ya viene Sergio Flores, El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago. A continuación, El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago, con Marcelo Almirón, Sergio Flores, Cristian Lomónaco y Tobías Agostini. La 1480, tu voz en radio. Atención, Matadero. Sale al campo de juego. Desde 2001, El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago. Esta hinchada se merece El Verdinegro, un periódico radial stream. El Verdinegro, 25 años. Gran familia de Nueva Chicago, mi nombre es Marcelo Almirón, vitalicio 708, junto a los socios y periodistas Sergio Flores y Cristian Lomónaco, y Tobías Agostinis en esto que es el abrazo verdinegro de todos los lunes. Estamos como siempre en la página am1480.com.ar, en el streaming de la página y por supuesto en el Instagram de El Verdinegro ya se están sumando nuestros seguidores. Pero como siempre empezamos el programa con la crónica, con el estilo del Verdinegro que lleva por título El que espera desespera. Habrá que esperar más de 10 fechas, entre la fecha 10, 12 o 14 para encontrar al equipo, porque hasta el momento solo vemos individualidades aisladas. Bueno, algo así vengo comentando desde la fecha 0, porque entiendo de la dificultad que tiene este torneo 2026, de los que son equipos en formación. Bueno, hasta ahí estamos todo bien, perfecto. Se amoldaba el comentario a lo que se podía ver en estas fechas primeras, ¿no? Pero claro, el tema es que vamos por la fecha 11, si bien queda un partido por disputar, y ayer, en nuestra propia cancha, vimos al peor, y por lejos, al peor Nueva Chicago. O, siendo benévolos, vimos más de lo mismo, y con errores demasiado groseros, y está todo como a la vista. Muchas fallas, desaciertos, desconexiones, faltas, infracciones desesperadas. Y cuando uno empieza a observar, o por lo menos digo lo que veo, demasiados errores. Demasiados, demasiados, porque ya es una fecha 11. Y a veces hay cosas que, tal vez por los años, uno empieza a observar que no sé si puntualmente tienen que ver con lo futbolístico. A ver, hablando en términos futbolísticos, esa idea de salir jugando del fondo con la pelota en los pies para después morir en el medio, tan inocentemente, o terminar metiendo un pelotazo para jugar a una lotería, que te puede salir bien o te puede salir muy mal, regalando la contra, es como una especie de mala fotocopia de la idea misma. Es una deformación absoluta de la propuesta del técnico que pasa a ser un garabato inentendible. Porque ayer vimos la nada misma, no se entendía bien a qué se quería jugar. Y se empató porque Colegiales es de lo peor en el torneo.
Los propios errores de Chicago no fueron aprovechados por el rival. No perdimos 2 o 3-0 porque los de Munro son de los equipos con menos gol en el campeonato. Es por eso. Ya es costumbre ver cómo nos filtran pelotas entre los centrales y marcadores, dejando en posición de gol a la espera de una especie de salvador llamado Masuero, o que cubra Paz. Otra vez salvaron las papas, que en realidad ya están bastante pasadas. Y era para ver una muestra de funcionamiento de equipo y sobre todo el mediocampo, que es el desierto mismo. No hay contención, no hay generación de juego. O sea, ni marca ni juega el medio. Está totalmente destartalado el mediocampo. Estas fechas con colegiales, Patronato, Almagro, Deportivo Maipú, bueno, son para empezar a ver una idea, algo plasmado en el campo de juego y no el divague que se está observando. En realidad ya con Quilmes apenas algunos minutos de toque, pero nada más. Y como que es más de lo mismo, todavía sin un criterio aplicado o aprendido, porque ese es el tema, ¿no? Si es el criterio del técnico aplicado o no lo aprenden los jugadores o no se quiere. Ya son 11 fechas, 12. La próxima, y son de los partidos más accesibles de lo que se viene. Chicago no pierde porque es una fotocopia de sí mismo. Pero cada vez hay menos tinta. Y la idea empieza a borronearse. A ver, cambiemos de idea porque si no, ya sabemos cuál va a ser el final. Y así todo está tercero. A 5 puntos del primero. Sí, uno ve la tabla, está en el tercer lugar. Pero ahora estamos jugando con los equipos que menos goles tienen y la pasamos mal. La pasamos mal. Bueno, sin dudas el que espera desespera. Y todo se vuelve más que un murmullo, más que un silencio de pospartido, más que la lógica a aplicar en un torneo largo, donde ya es tiempo de ver un criterio de manifiesto en el campo de juego y no una declaración en caliente terminado el partido, ¿no? Bueno, fecha 12, 13, 14, ya dije los equipos que vamos a enfrentar en esta continuidad. Bueno, es ahora, ¿eh? Si de loterías y ruletas hablamos, yo pienso que todavía hay fichas para jugar y esperemos que el próximo domingo frente al Almagro, otro equipo que está abajo, pueda hacer una pequeña ventana a esto que no se puede ver todavía. Para mi gusto y por la experiencia y por tantos años y por observación de un torneo largo, ustedes ya saben cómo pienso, es ahora donde se tiene que empezar a encontrar el equipo. Y en el momento que el equipo se tiene que encontrar, observamos que se está desencontrando. Se está desencontrando. Bueno, y ese es el problema que vamos a analizar hoy en el Verdinegro, que ya comenzó esta crónica con el estilo del Verdinegro, firmada por Marcelo Almirón, socio vitalicio 708. Para no reventar la palabra salimos del fondo dominando el micrófono. El Verdinegro, una jugada que se define en el aire. Muy bien, ya están en pantalla Sergio Flores, Cristian Lomónaco, un Flores con tal vez necesita un descanso, pero es lunes, loco. Seguimos el hilo del lunes y vamos a estar como siempre de Verdinegro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, lunes como para hablar de muchos temas. Como dijimos anoche, noches alegres, mañanas tristes. Sí, fueron tardes tristes. Bueno, ayer fueron tardes tristes. Sí, porque
A ver, ¿El peor partido de Chicago en el campeonato? No me atrevo a De todavía, local, sí. No me atrevo, no, pero el torneo todavía es largo. De No, local, no, sí. bueno, en estos 12 Hasta pero- o 11 partidos, 10 pero falta partidos. para que termine el torneo. No, ya sé, pero en estos 10 fue lo peor que vimos. hasta ahora. Claro, hasta ahora. Yo creo que frente al de San Martín de Tucumán también quizás también De estuvo local parejo. fue el peor. De local creo que sí fue el, Es que ¿sabe lo que pasa? más flojito para mí. Ya nos metimos todo a hablar. Es que todavía no terminó el torneo. Es que. Pero hasta el momento fue el... No, sí, hasta el momento. Sí. Bueno, No es que nosotros anteriormente decíamos un primer tiempo fue bueno o malo, o el segundo tiempo fue bueno o malo. Acá fueron los 90 minutos malos. bueno, así como empezamos el programa, el cual obviamente que no es la costumbre porque siempre nos presentamos, lo presento a Cristian, lo presento a Tobías, pero empezó así charlado porque desde que estamos acá, o mejor dicho, desde que terminó el partido de ayer, todos estamos charlando el tema, ¿sí? Todos estamos, por decirlo de alguna forma, preocupados por el andar de Chicago. ¿Y por qué decimos preocupados? Porque como ya lo dijimos varias veces, a veces los resultados tapan, ¿sí? Tapan muchas cosas, ¿sí? Y en este caso, hablando particularmente en lo deportivo, me parece que los números de Chicago en la tabla, o mejor dicho, algunos pretenden que los números que tiene Chicago en la tabla acallen las voces de las quejas, particularmente que tenemos algunos como yo, sobre el rendimiento que tiene el equipo. ¿Y qué es lo que me lleva a mí a tener esta forma de verlo el fútbol? A ver, no porque sea un tipo que sepa demasiado de fútbol, no, lo sé, lo mismo que puede llegar a saber Cristian, Marcelo, Toby o cualquiera de los que está del otro lado escuchando o viendo en este momento lo que estamos haciendo. Pero sí está claro que la preocupación de por cómo juega Chicago no es solamente de los hinchas, ¿sí? La preocupación de cómo está jugando Chicago también está en la interna, adentro, ¿sí? En el vestuario, también está en el cuerpo técnico, también están los dirigentes, ¿sí? Porque independientemente que hoy salieron muchos en las redes sociales a bancar públicamente a Luis García, muchas veces a veces se dice que cuando te tienen que salir así a bancar, por algo es, ¿no? Por algo es, porque si las cosas estarían bien, como dicen los números, nadie tendría que salir a bancar a nadie, nadie se iría preocupado. En el día de ayer, por primera vez en este torneo, tanto los jugadores como el técnico no hicieron declaraciones, ¿sí? Se suspendió la conferencia de prensa. Obviamente que las caras, Cristian, vos estuviste presente, las caras hablaban por sí solas, sí, de cómo salieron los jugadores y el técnico directamente no habló con la prensa. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, me parece que no es un lunes más, ¿sí? No es un lunes más, es un lunes que trae mucha preocupación tanto adentro del club como afuera. Y creo que si nos tenemos que basar en este momento, nos tenemos que basar pura y exclusivamente en la información que podemos chequear, ¿sí? Porque los rumores ya empezaron a circular. Hay rumores, ¿sí? Y rumores de varias cosas, de varios temas. No solamente... Yo creo que el único rumor que todavía no se llegó o no se habla es la continuidad del técnico. Creo que nadie puso en duda, ni en los rumores, la continuidad del técnico. Lo que sí está claro de que ya hay rumores en relación a algunos jugadores, en relación a justamente a la relación entre algunos jugadores, entre el técnico, y todas estas cosas que nunca contribuyen para que un equipo ande bien, nunca contribuyen, ¿sí? Y que como son rumores y no son información, uno lo va a dejar ahí, lo pretende dejar ahí. Pero después de tantos años estando acá en el Verdinegro, tanto con Marcelo, con Cristian, con Toby que se agregó últimamente, digo, aprendimos que también a veces los rumores tienen alguna fundamentación, ¿sí? Y que de algún lado salen. Obviamente que hay mucha gente que quiere que salgan estos rumores al aire, ¿sí? Porque en algunos casos le conviene, porque en algunos casos los protagonistas quieren que se sepa. Y ¿sí? a veces va abriendo el paraguas también. Y a veces para abrir un poco el paraguas. Digo, sigo insistiendo, nosotros no nos manejamos por rumores, nos manejamos por información y chequeada información. Pero cuando estos rumores empiezan a salir, y, a ver, un resultado puede llegar a... Cuando dicen, bueno, un resultado cambia todo. Si gana Chicago ya no se habla más. Bueno, sí, obviamente que un resultado puede cambiar eso. También un resultado puede profundizar esta pequeña crisis que está viviendo en este momento el plantel, el cuerpo técnico y la institución y el equipo en sí, sí, más que nada. Creo que tenemos que tener claro que antes de empezar a hablar de lo que se vivió ayer en el partido, tenemos que hablar sobre esto, porque hoy fue lo que se habló, ¿sí? Hoy fue lo que se empezó a rumorear, hoy empezó a hablarse de jugadores que antes no se hablaba, ¿sí? Empezó a hablarse de malestares de
de distintos protagonistas que antes no se hablaba, ¿sí? Entonces, me parece que es un poquito de todo lo que hablamos recién. Dicho esto, me parece que vamos a arrancar con lo que fue el partido de ayer. ¿Y por qué quise arrancar así y no quise hablar del partido primero? Porque creo que esto es consecuencia de lo que se vio ayer. Del partido, yo diría, no sé si les pasó a ustedes, pero a lo que a mí la sensación que me quedó es que a Chicago vienen, cualquiera que viene a Mataderos, que le viene a correr un poco, le puede ganar el partido. Es el tercer partido consecutivo de local que Chicago no puede ganar. Pero no hablo, a ver, Chris, perdón, no le convirtió al Boys, no convirtió ayer, empató 2-2 con individualidades el partido con Midland. Pero digo, yo no hablo de que te vengan a jugar, que te vengan a correr, ¿sí? O sea, que el equipo rival corra más que vos. Tristan Suárez con un jugador más, bueno, hizo eso, practicó ese juego con Chicago. Bueno, no te vayas tan atrás, las últimas 3 fechas que vos mencionaste recién, de local. Chicago hace 3 fechas que no gana. A ver, ganó una sola, que fue con Chicago no fue superior al Boys, ¿sí? No fue superior al Boys. No. Chicago no fue superior a Midland, es más, creo que Midland fue superior, en ratos del partido fue superior a Chicago. Y por una individualidad no lo pierde. Y ayer Colegiales, sin ser superior a Chicago, tuvo más chance de gol que Chicago. Sí, sobre todo en el primer tiempo. Y sobre todo en el primer tiempo, o sea, un equipo que está más afilado o que tiene posibilidad de hacer goles. Por ejemplo, estamos hablando de un equipo Colegiales. Que después del partido, ellos estaban festejando el empate, igualmente entraron en descenso directo. Claro, por eso digo, Colegiales, tanto Colegiales como el Boys, ¿sí? Son 2 equipos que tienen muy pocos goles a favor, Tanto que creo que cualquiera de los 2 equipos, por ejemplo, ayer con el rendimiento que le dimos a Colegiales en el primer tiempo, se podría haber ido ganando tranquilamente 2-0. ¿Sí? Porque tuvo situaciones muy claras para poder llevárselo. Otro equipo que quizás esté un poquito más afilado no te perdona, ¿sí? No te perdona y ahí sí la tenés que ir a buscar los 3 puntos adentro. Se empató porque Colegiales es uno de los equipos con menos gol. Claro. Creo que tiene 5 goles a favor, 6 goles a favor. A la hora de definir un equipo que está peleando el descenso, que te agarre otro equipo más acomodado en tabla, que tiene sus delanteros afilados, que te salen todas. Vos sabés que llegado a la fecha 10-11, ya te das cuenta de lo mejor que tenés y lo peor que tenés. Todos, lo mejor que se tiene y lo peor. Lo peor que tiene Colegiales es la hora de definir. Sí. A ver, ahora, llegar no llegó. Sí. Que y no le llegan a todos los equipos. Sí, pero entonces, Marcelo, pero vos te fijaste cómo. Por el planteo que tenía Chicago, sí que le llegaba. No. Pero Colegiales no le llega así como le llegó a Chicago con los demás equipos. Yo estuve viendo en los últimos partidos Colegiales, un par de partidos. El trabajo de medio campo directamente no hubo medio campo. ¿Estás hablando de Colegiales o de Chicago? De Chicago. Evidentemente Colegiales sí tenía un trabajo. Lo que Sergio lo veíamos en varias ocasiones del partido. Quedaban los jugadores delanteros de Colegiales en mano a mano con Gizzi. Sí. Y otra vez vuelve a desempeñarse Gizzi en lo que fue en el partido, en lo que fueron los 90 minutos del partido, por ese sistema. Uh-huh. Chicago perdió el medio campo, más allá de que había armado una línea donde dejaba subir a los laterales, donde intentaba. Dentro de lo poco de ayer, Gizzi fue el que más se destacó para mí. Pero porque te atacábamos muchas veces con mano a mano. Pero no solo en la parte defensiva, en parte ofensiva parecía el único que, siendo un jugador limitado en el hecho de llevar la pelota, de trasladar la pelota, fue uno de los que más se destacó. Creo que otra vez te tapan a Méndez y Chicago no tiene plan B. Otro que se destacó fue Ramírez, dentro de lo poco, pero después no mucho más. Y teniendo en cuenta de que, perdón, que vos tenías un medio campo con Méndez, con Alan Ruiz, con Méndez, Alan Luis, con Vega y con Ambrogio, tenías 4 tipos que juegan bien al fútbol, ¿sí? Y que supuestamente se tienen que hacer cargo de la generación de fútbol en Chicago. Para cerrar el dato, Colegiales es el tercer equipo con menos goles de la zona B y el segundo con menos diferencia de gol. Ese es Colegiales. Bueno, teniendo en cuenta esto, a ver, un equipo como Colegiales, un equipo como All Boys en la otra zona también no está bien, ¿no? Creo que está a punto de perder el técnico, si no me equivoco. All Boys tiene 2 goles menos que Colegiales. Y creo que tiene un punto más. Sí, tiene un punto más. ¿Por qué marco esto? El anteúltimo de que se va al descenso tiene 9 Mitre, bueno, y All Boys tiene 10. ¿Por qué marco esto? ¿Sí? Porque son esos partidos en los cuales Chicago tiene que aprovechar. Claro. Son esos partidos en los cuales Chicago tiene que sumar. Sergio, lo hablábamos con Marcelo el jueves en la previa. Chicago va a recibir
recibía a Colegiales, que está por entrar al descenso directo. La semana que viene recibe a Patronato, que está un punto arriba, y en la otra, que todavía no tenemos tentativo de día, hay algo ahí, pero todavía no hay confirmado, Almagro. Está último. Son 3 equipos que están peleando para Y el agrega- descenso. Agregamos uno más, Maipú. Bueno, y Maipú, pero bueno, Maipú falta todavía. No, para después de La Maipú. otra Almagro. fecha. Después de Almagro. Después de Almagro. El que visitamos. Claro, tenés 5 partidos. Era Colegiales, Almagro. Sí, jugás con Hasta todo el lo que lunes están pasado abajo. jugabas con 4 de los últimos 6. Jugás con todo lo que están abajo, ¿sí? Y de la otra Claro. zona, cuando tuviste que hacer el cruce, jugaste con un equipo que estaba a 2 puntos de irse Por también eso está en la zona del descenso. íbamos viendo fecha a fecha. Decíamos, tal vez lo peor pasó de un equipo que está en formación, la lógica de un torneo. Y en este momento era para aprovechar porque agarrábamos los equipos que ahí te das cuenta que lo peor que tienen, lo mejor que tienen. Ujú. Hoy por hoy, Chicago lo peor que tiene es ese medio campo. Es lo peor que tiene. Ahora, Ahora, a nivel ¿por qué? arquero, perfecto. A La nivel de- pregunta es sí. ¿por qué? A ver, ¿por qué tiene esos problemas en el medio campo cuando supuestamente, o es lo que venimos marcando nosotros desde el inicio de este torneo, tiene uno de los mejores jugadores del equipo ahí? Porque Emiliano Méndez, Sí. sin lugar a duda, que es uno de los mejores jugadores del equipo en este campeonato. Digo, hace 2 o 3 fechas que Emiliano Méndez está siendo marcado, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, por los equipos rivales, sabiendo de que es la salida del equipo, ¿sí? Bueno, ante el bajo nivel de Emiliano Méndez o ante estar marcado y que no pueda elaborar su juego que habitualmente elabora, digo, ¿qué pasa con el resto del mediocampo? ¿Sí? La otra pregunta, ¿se puede seguir cambiando tanto el equipo todas las fechas? ¿Sí? ¿Todas las fechas se pueden cambiar? No Vos re- tiraste un dato, Toby, antes de empezar, que quiero que lo digas ahora al aire. Tenemos el archivo con todos los 11. Sí. No repitió un 11 en lo que va del campeonato. O sea, ¿en cuántas fechas? En 10 partidos. En 10 partidos no se repitió una sola vez el 11 inicial. Hubo una apuesta el jueves, que bueno, que la perdí. El jueves hay que traer facturas para Chicago Record porque. Lo hubiese traído hoy. No, y está Claro. cerrada para ir a los lunes. ¿Dónde vive este que tiene cerrada la panadería los lunes? No, Allá pasa en que, la claro. ciudad está cerrada, la O sea, ciudad. no es lo- claro. En la ciudad Marcelo Mirón, lo que hablábamos, uno intuía que iba a repetir el equipo que estuvo en Quilmes porque medianamente fue un partido respetable, aceptable. A ver, a lo que vamos, por ejemplo. Pero Sergio, sorprende cuando la alineación de titular juega un jugador que en la espalda tiene una trayectoria como Alan Ruiz, pero el mismo técnico declara, después del partido con Midland, que Alan Ruiz, no estando a un 100%, y utilizó el término, a un 60% nos dio 2 goles, juega 90 minutos. Sí. Y vos teniendo un jugador como Terremoto, Sí. o como otros jugadores, Bueno, pero quizás pará, con otra sí. velocidad. Toby, buscame la formación con Quilmes. La tengo. ¿Sí? Bueno, decime cómo. O sea, el arquero es el mismo. Masuero. La defensa era la misma sin Ferracuti. El primer cambio es Ferracuti. Exacto. El cambio fue Arroyo por Ferracuti. por Ferracuti. Bueno, en el medio campo. Méndez, Sí. hay otro cambio que fue Ramírez por el Colo. Sí. Y ahí en el medio campo aparecía Vega. Bien. Y en la delantera era Ambrogio, Cosimano. Pero con Ambrogio, Quilmes, Cosimano. el Colo no jugó en mediocampista. Sí, con Quilmes sí. Jugó más tiro por el costado. No jugó Está bien, pero en el medio campo, digamos. En el medio campo fue. Por eso aparece Méndez, Méndez. Colo, Vega Méndez. en Quilmes. Bien. Y después jugó Ambrogio. Vamos a repasarla toda. Sí. Masuero, Gisi, Ferracuti, Palazzo, Méndez, Paz, Colo, Ramírez, Cosimano, Ambrogio, Vega. Esa es la de Quilmes. Espera porque me lo dijo muy rápido y no lo entendí. Masuero, Sí. Palazzo, Gisi, La defensa es la misma Paz, con Ferracuti. Ferracuti, Bien, como venía perfecto. haciendo. El medio es Méndez, Méndez, Vega. Ramírez, Colo, Bueno, perfecto. Méndez, Ramírez y el Colo. Bien, perfecto. Ambrogio, Cosimano, Vega. Ambrogio, Cosimano, Vega. Bueno, en este partido, ¿sí? Para este partido, salió Ferracuti y entró Arroyo. en el Arroyo. Ferracuti después ingresó en el segundo tiempo. Sí. ¿Qué significa? Que no estaba mal físicamente. O sea, podría haber jugado, podría haber repetido si quería, ¿sí? Después, independientemente que Ferracuti había jugado mal, Independientemente que había jugado mal. Ahora quiero que después, síganme porque después les voy a explicar por qué. En el medio campo, ¿sí? Que jugó el Colo, ¿sí? Ingresó en el segundo tiempo ayer. Sí. Entró Alan Ruiz a jugar por él. Después el resto fue el mismo equipo, ¿sí? Méndez, Bueno, Ramírez. y- Por eso, el mismo equipo que jugó ayer. Sí, teniendo en cuenta esto, a ver, Ferracuti y el Colo estaban en condiciones de jugar, así es. ¿sí? No repitió el equipo, y en este caso no es por lesión, porque en muchos partidos me van a decir,
que por lesión, bueno, quizás no pudo jugar por los 11 siempre por lesión. Hay partidos que no fue por lesión, hay partidos que son por elección, que es distinto. Alan ¿Sí? Ruiz ayer fue un caso. Claro, Alan Ruiz, el caso del Conejo Arroyo, ¿sí? Que también fue un caso de elección. Digo, ¿por qué marcó esto? Porque no siempre es por una cuestión de lesión o de amonestaciones o de expulsiones, no. Acá hay una cuestión de que el técnico me parece que no le encuentra la vuelta al funcionamiento del equipo. Pero yo pregunto, cambiando continuamente los jugadores, cambiando las posiciones, haciendo jugar a jugadores... Sí. Ya está diciendo no solamente el medio, dijiste el equipo. El equipo, directamente el equipo. También agregás algo en la parte defensiva. Cambiando de posiciones a los jugadores, cambiando de nombres, ¿sí? Porque cambiás de nombres también, y cambiando de sistemas. ¿No es más difícil encontrar el funcionamiento? Digo, a ver, Chicago había jugado bien de una manera contra Gimnasia y Tiro, ¿sí? Había tenido un muy buen primer tiempo, un segundo tiempo tranquilo, que lo terminó definiendo. ¿Quiere el 11? A ver, ¿cuál era el 11 de ese Gimnasia y Tiro? Hachfe, Moreno, Trindade, Palazzo, Méndez. Espere, despacito, vamos despacito. Hachfe es el arquero. Bueno, el arquero digamos que no puede variar mucho porque el nivel del arquero de Chicago hoy es bueno. Sí, son buenos los dos. Palazzo de 4. Sí. Moreno de 2. Sí. Paz de 6. Trindade de 3. Bien. Ahí están faltando 2 jugadores a esta defensa. Moreno creo que está lesionado. Sí. Sí. Y Trindade también está lesionado. Así Bien, es. perfecto. ¿Qué más? Méndez. Sí. El Colo. Evelio. Sí. Y adelante era Terremoto, Ambrogio, Cosimano. Bien. Ese equipo le hizo un gran partido a Gimnasia y Tiro el primer tiempo. Fue creo que el mejor primer tiempo del campeonato de Chicago. Digo, ¿por qué no se mantuvo? De última es sacar alguna que otra pieza. En ese partido fue la lesión de Ambrogio. Por eso digo, quizás, o de última, no sé, si Evelio no funciona, bueno, ponerlo a Vega en lugar de Evelio. Digo, pero no tocar mucho más que eso. Al partido siguiente con el Boys se cambia el arquero. El arquero se mantuvo. El único cambio fue Gabito Vega por el Colo Rodríguez. No, y Ambrogio jugó de titular, Ambrogio. Con el Boys sí. Claro, entonces digo, siempre tiene que haber un cambio. ¿Sí? Ahora, Gabito Vegas por el Colo Rodríguez. ¿No entró en el segundo tiempo el Colo Rodríguez? ¿Con el Boys? Sí. Ya te lo chequeo. Chequeame si entró, porque si entró, estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando que son cambios por lesión o algo por el estilo. Entonces, a veces me parece que el técnico no Sí, ingresó por Lucas Ambrogio. bueno, digo, Así es. me parece que el técnico no ayuda demasiado Papeles nunca fallan, ¿eh? en esta teoría, ¿sí? Lo viejo funciona, ¿no? Lo viejo funciona. Sí. Juan, lo viejo funciona. Y no es porque el rival modifica o tiene otra estrategia, no me pongo en defensor del diablo, sino que, bueno, estamos debatiendo un poco por qué la cosa no funciona, evidentemente. Estos cambios que hace fecha a fecha. Pero lo declara es porque, también García, ¿eh? Bueno, pero es porque no le encuentra o porque trabaja sobre el rival, pero evidentemente si trabaja sobre el rival tampoco encuentra la solución. Por lo menos en el global, Claro. en el resultado global. Y estamos hablando fundamentalmente en estos últimos partidos. En los primeros uno lo puede contar porque tiene que ver con el proceso de espera, el equipo que se arma, el compás de espera lógico. Pero en el momento que uno piensa o cree, pero no cree, sino que está convencido de que es el momento para empezar a ver algo mejor, es cuando peor juega Chicago. Y hay un desajuste tan grande que lo que estamos criticando no es por la crítica porque sí, sino porque estos desbarajustes que después no se solucionan, después se llevan a otro terreno, al terreno personal, al desacuerdo en un vestuario o en un pasillo, a lo que pueda decir la prensa todo alrededor, y todo cuando se empieza a generar ese caldo, evidentemente es muy negativo y es perjudicial. Y vamos a enfrentar ahora una seguidilla de equipos que todavía son accesibles. Marcelo, si repasamos las declaraciones en conferencia de prensa con Luis García, cuando le preguntamos después del partido con Midland sobre la irregularidad de este partido, ¿por qué no se puede capitalizar y por qué no se puede trasladar de un partido al otro? Y con Sergio nos preguntábamos, y una de las preguntas que iba apuntada a la conferencia, ¿por qué le cuesta tanto de local a Chicago? Porque fue a Villa Crespo, ganó. No, quizás no jugando, no de Galera y Bastón, pero ganó. Hacía muchos años que no ganábamos en Villa Crespo. Fue a Santiago, no jugando bien,
y ganó. Ganó en Carlos Casares. El único partido que perdió fue el partido en San Martín de Tucumán. Bueno. Ahora, si miramos los de local, que después de esos partidos de Chicago ganaba y que ni que hablar de lo que fue la doble fecha cuando jugamos con Ginés y Tiro, de cómo veníamos. 3 de las 4 victorias de Chicago son de visitante. Es que por eso estamos planteando, ¿por qué le cuesta tanto de local? Y el local jugó 5 y ganó 1 solo. A ver, es un tema. Pero, yo creo que no es tan fácil de... No solamente por si es local o visitante, sino que no puede prolongar, no hay una regularidad futbolística. Lo declara, ayer hubo declaraciones fuera del ámbito de lo que fue sí, se supo que el técnico dijo algo, pero también el técnico adjudica y lo siente y lo declara Luis García, porque Luis García lo declara, no es un técnico que le escapa al bulto o que cuando uno le consulta sobre este tema, porque y volvemos a cómo nos manejamos con la crítica, porque nosotros cuando seguíamos, en momentos donde ganábamos, había una crítica porque notábamos que Chicago no se estaba desenvolviendo bien, y se le preguntaba igualmente al técnico, y el técnico se quedaba a veces con fragmentos. Bueno, hubo un tiempo que no jugamos bien, fueron 20 minutos que no jugamos bien, acá pudimos jugar bien. El mismo técnico declara que no se va conforme, se fue con bronca después del partido con Midland, y bueno, ayer ni que hablar, ayer salió del estacionamiento dentro de una camioneta, no lo pudimos ver saliendo del vestuario, trasladándose por donde es la nueva oficina de socios. No hubo conferencia de prensa, como lo mencionamos, sí hubo algunos jugadores que hablaron que los colegas tuvieron que prácticamente correrlos, ir a buscarlos para hablar, una platea, un bajo platea que se desagotó a la gente, se bajó a la persiana, estaba realmente complicado ayer sacar algún tipo de declaración. Sí, yo creo que, a ver, pero digo lo a siguiente. la respuesta, sí, seguimos, dale vos. A ver, ¿y qué puede decir un técnico y un jugador después de lo que vimos? Y lo que ellos mismos Yo vieron creo que el y silencio provocaron. habla. Por Yo eso creo que te el digo, silencio habla. Por eso, ¿qué pueden expresar? ¿Para qué además? A ver, yo creo que el silencio lo que habla es fundamentalmente lo enojado y lo conflictuado que está el técnico con sus jugadores. A ver, Porque hubiese sido peor, cualquier declaración hubiese claro, sido tomada para pero cualquier lado. vamos a dar ver, cuenta que se ponga el cassette, el cassette y que diga, bueno, lo que habitualmente Sí. dicen los técnicos, ¿sí? Vamos con bronca. Sí, bueno, vamos con bronca. Bueno, No nos esto, salió otro. nada, bueno, a ver, lo mismo de siempre. cuando no tiene ni las ganas de hacer eso, es porque ya la bronca o la calentura va más allá de lo normal. Entonces lo que está diciendo es que el técnico, él mismo se da cuenta de que no le están respondiendo los jugadores, no le están respondiendo a su idea, a su cuestión futbolística, a lo que quiere dentro de un campo de juego, porque está más que claro que no le están no le están saliendo las cosas como quiere el técnico, porque si no, está claro, a ver, como le dije recién, conocemos un montón de técnicos que son bichos, ¿y qué te dicen? Se sientan en la conferencia y dicen, no jugamos bien, no tuvimos un buen partido, pero creo que la semana vamos a trabajar para mejorarlo. Lo digo yo, lo dice un técnico, lo dice cualquiera que se pone el cassette. Ahora, cuando a vos no te da ni para sentarte a ponerte el cassette, es porque estás caliente. ¿Sí? Y si estás caliente es porque ves que las cosas no están resultando como corresponde. Si nos vamos a las declaraciones de la fecha pasada, cuando le pregunto cuál es, porque muchas veces ha declarado Luis García, ser nosotros, y creo que esa es la bronca, no le está haciendo el ser nosotros o el equipo que él plantea con los jugadores que él pidió, con los jugadores que pudieron llegar. Pero ¿se puede ser nosotros cambiando todo el tiempo también? Pero si vos tenés ciertos rendimientos que no son favorables, y tenés que cambiar, si no, tenés que cambiar. Y bueno, yo te pongo un ejemplo. Ahí está el terremoto, el ejemplo. Después del partido con Quilmes, cuando le pregunté, cuando ingresó a la titularidad Ambrogio, Vega, que podíamos notar algunas asociaciones, fútbol, si era el del paladar de él, de ese sistema. Él le dijo que independientemente de los nombres, mientras se siga un sistema, independientemente de los nombres, se podía llevar a cabo. Pero después, bueno, vemos que un Terremoto Campo, que se ganó la titularidad después del partido en Carlos Casares, entra en un segundo tiempo y lamentablemente no entra en un partido. No, pero aparte había jugado muy bien contra Atlanta también. Los goles vinieron por él. Había jugado bien contra Atlanta, digo... a ver, a esto voy. Tuvo una seguidilla desde el partido con Agropecuario que jugó muy bien en todos los partidos. Pero se puso solo, sí es bueno. Por eso, sí es bueno. tuvo un
un mal partido contra Quilmes. Pero a ver, muchachos, no es imposible, es imposible que... A ver, no puedes ir mal partido porque jugó, ¿cuánto jugó? ¿10 minutos? No, 15, pero- 20 minutos. Pero lo sacó. ni entró el titular. segundo tiempo. Entró el No, segundo pero tiempo, por entró el eso, segundo tiempo. pero por eso lo sacó del 11 Bueno, titular a eso voy. al partido con Midland. Pero a eso voy, a ver, no hay, yo quizás porque soy un poco de la vieja guardia, ¿no? Digo, hay jugadores que tienen un mal partido y habitualmente lo que el técnico hace es bancarlo a ese Sí. jugador. Sí. Bueno, Sobre al todo- otro partido juega de nuevo Bueno, y al otro partido juega de nuevo. Cosimano, más Que- allá de lo del penal en Está Quilmes, bien, pero y generalmente- hoy se le cerró el arco, sigue siendo el 9 titular. Generalmente se banca el 9. Sí, al pero ¿por qué no arquero, lo hace con todo entonces? Y no sé. Se Y bueno, banca. ahí está y bueno, General- perdón, Marce. Ahí está quizás entonces el problema que había en Chicago. ¿Por qué no lo hace con todo de la misma manera? ¿Por qué no banca a Terremoto si no tuvo un buen partido? ¿Por qué no lo siguió poniendo titular? Si no tuvo un buen partido el Colo Rodríguez, ¿por qué no siguió siendo titular? ¿Sí? ¿Por qué si cuando llegó a la institución y nosotros acá en una nota le preguntamos en su momento, cuando buscaba un central zurdo, que le dijimos, yo se lo dije particularmente a Luis, Sigali está libre, Sigali quiere volver. No, pero no lo podemos traer, primero porque no es zurdo y segundo porque taparía a Salazar. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, Salazar está lesionado. Salazar ¿Ustedes dicen que Salazar vuelve y va a ser titular? esta semana va a ser fútbol Salazar. ¿Ustedes dicen que vuelve y va a ser titular? ¿O va a seguir Gigi siendo titular? Digo, por rendimiento hablo, ¿eh? Pero ya el mismo técnico que declara que un jugador no puede jugar, que está al 60%, ayer lo mantuvo los 90 minutos. Claro, tal cual. Y además lo vimos, porque hay una cosa que también hay que ser claros. Y esto también es para todos los que están del otro lado escuchando, porque sienten y viven el fútbol y ven el fútbol como nosotros. A ver, lo que se ve, ¿sí? Y ayer vimos a un Alan Ruiz que en el segundo tiempo caminó la cancha. Caminó la cancha todo el segundo tiempo. Que no podía levantar la ¿Sí? pelota. Y a ver, y no es una cuestión de una crítica de decir, no lo quiero más en el equipo. No. Pero si es un jugador que está para jugar 30, 35 minutos, bueno, que juegue 30, 35 minutos, quizás te hace la diferencia. Y nadie niega la jerarquía que Y tiene te Alan hace, Ruiz. y quizás en eso es esos indiscutible. y quizás en esos 30, 35 minutos, como lo hizo en otros partidos, te marca una diferencia, ¿sí? Ahora, porque el simple hecho de querer que juegue a cualquier costa, ponerlo 90 minutos a un jugador que no está ni para jugar 60, y eso lo vimos todos, ¿sí? No es una cuestión de que solamente lo ven los eruditos del fútbol, no, lo vimos todos, que Alan Ruiz no estaba. Entonces, estas son las cosas que nosotros quizás hasta no le encontramos explicación, ¿sí? de las variables que tiene el técnico en algunas cosas, que a veces hasta los jugadores tampoco le encuentran explicación. ¿Qué es hacer la nuestra? ¿Qué es ser nosotros para Chicago, para el técnico? Para el técnico, no para el Y no, hincha. ser- No para el hincha. ¿Qué es ser nosotros? Y seguir una línea, seguir el planteo futbolístico que plantea el técnico, seguir esa idiosincrasia que quiere generar el técnico, ser protagonista, ser un equipo que efectivo, que tenga juego colectivo, que tenga volumen de juego. ¿Y que cuál sea es- agresivo. Chicago perdió la agresividad, de local perdió la agresividad. Pero porque- ¿cuál es, Cristian, la nuestra? La del club. Ese funcionamiento que... Pero para, Toby, ¿cuál es la del club? ¿Sí? ¿Cuál es la histórica de toda la vida del club? Y yo creo que un partido como Chicago el fue de- toda la vida, el- perdón, para ser el de más claro. Atlanta, el de Carlos Casares. No, pero para ser más claros. Chicago fue toda la vida fútbol champán, No. fútbol elegante. No. ¿Sí? O sea, no, toda la vida fue garra, huevo y corazón. Sí. ¿Sí? Una Y acá combinatoria te también. vinieron- Ojo, que también tuvimos buenos 10. No, que tuviste jugadores seccionales, Sí. no tengas duda. Pero la historia del club, la historia de los equipos del club fue Sí. huevo, garra y corazón toda la Transpirar vida. la camiseta. El Exactamente. primero. Y acá te vinieron 3 equipos a Mataderos a correrte y casi te ganan el partido los 3. Y equipos que hace 2 años estaban jugando en la primera C. ¿Sí? Y te vinieron a correr a Mataderos. Nada más que a correr te vinieron, ¿eh? Porque Colegiales no tiene un carajo, porque Midland lo poco que tiene lo utiliza bien, ¿sí? Pero lo que hizo te vino a correr hasta abajo la cama, Midland, porque al- Olboy no no volvió a tiene ganar. porque, carajo. porque Olboy tiene un equipo de mierda, y disculpen la sensación, porque tiene un equipo de mierda, porque no le hace un gol a nadie. El Boy empató 2 y partidos si no, seguidos y perdió el otro día. y le están por echar al técnico, y vino a Mataderos y corriendo, sí, corriendo solamente, te emparejó y casi te gana el partido. Entonces, ahí está lo que yo digo, ¿sí? Una cosa es querer implementar según el rival, pero muchachos, en Mataderos no te puede venir cualquier rival a correr y a ganarte el partido de guapo, porque te lo terminan ganando de guapo, ¿sí? Y no estamos hablando de pegar una patada o pegar una piña, no, te estamos hablando que te corren hasta abajo la cama, estamos hablando que te buscan que te equivoques, que te buscan el error,
que no te dejan salir, que te cortan los pases, que no te dejan salir al jugador que genera fútbol. Digo, estamos hablando de cosas lógicas, ¿sí? Estamos hablando de una categoría en la cual nadie te regala nada, porque nadie te regala nada. Y equipos como Colegiales están jugando la vida por el descenso desde la primera fecha. Claro. Hoy vemos a este equipo de Luis García que trata de salir jugando desde abajo. Desde el fondo, perfecto. La pelota va de un lado al otro, bien. Ahora, cuando tiene que llegar la pelota al medio campo, muere ahí. Porque no hay un jugador que rompa una línea. Es que no podés hacerlo con un solo jugador, Toby. Te puso 3 jugadores, te puso a Alan Ruiz, a Vega y a Ambrogio. Y no lo podés hacer con un solo jugador. Bueno, la pelota llega además al medio. para que ese sistema funcione, ese mediocampo tiene que tener una dinámica. Ni con 3 lo pudo hacer. Pero tiene que tener una dinámica, porque cuando se la das al 5, el 5 tiene que levantar la cabeza y lo tiene que tener a uno, a otro y al otro. Y tocar y ir tocando entre todos. Ahora, en Chicago el 5 levanta la cabeza y al 10 lo tiene a 7 metros para allá, al otro lo tiene 15 metros para allá. Todo largo. Claro. Entonces, ¿para qué salir tocando de abajo? Bueno, entonces, el técnico insiste con eso, que no sale, que se repite, que expone además a los jugadores, que es cierto, te obliga a correr, pero más que a correr, a ubicarte bien. Estoy hablando del mediocampo. Bueno, y ahí, si no generás, abusar del pelotazo, a suerte y verdad para Cosimano o el pibe Ocampo, que pueda hacer algún desborde. Y eso genera en los propios jugadores como una especie de obligaciones de mochila que cada vez que sale a la cancha es desesperante. Ayer se vio un momento donde la pelota vino un pase y el jugador, cualquier jugador del mediocampo, no se movió y la dejó correr al lateral. Directamente como ya vencido, ya que pidiendo la hora y diciéndome que esto termine ya, porque la verdad estamos acá corriendo detrás de la pelota cuando viene un pase. Hablando de eso, hablando de los laterales, un divague absoluto. Chicago es el único equipo que no manda a los laterales al fondo de la cancha. O sea, el 4 de 3, Chicago mete en centro de 3/4 de cancha y no van más de ahí. No llegan nunca al fondo. Chicago ayer empató porque Colegiales no sabe definir. Tal cual. No podía haber ganado 2-0 tranquilamente. No tengas duda, no tengas duda. Y el clásico no lo pierde por lo mismo. Se pudo ir al descanso 3 goles abajo, chicos. El clásico no lo pierde por lo mismo, muchachos. El clásico no lo pierde porque el rival no tiene gol. Nada más que porque no tiene gol. Porque después Chicago no hizo nada para ganarlo. Vos como mencionábamos, en estas 4 fechas vas a enfrentar el domingo a las 16 horas 16. A Patronato. Vas a recibir a Atlanta, Almagro. Y vas a visitar a Deportivo Maipú. Y después de esa trilogía, Temperley, ¿qué equipo se viene? Se viene Temperley. Bueno, ahí ya ves, por eso. Después se viene un equipo que ya está más armado, que ya tiene un criterio, que incomoda a unos cuantos. Nunca deja de ser Temperley. Sí, pero bueno, pero son partidos con otra Lo trayectoria. hablábamos el otro día. Temperley siempre promete. Tiene más promesa que no sé, todos los años promete. Pero molesta mucho. Obviamente es un equipo recontra jodido. Está dentro del reducido, Toby, Temperley. Sí, pero se armó para otra cosa. Está dentro del reducido. Bueno, por lo pronto, a los equipos que vienen bien, juega Temperley o podés perder, empatás, el tema te desacomoda. Vos fíjate, vos de los que están del reducido, con Tristán Suárez empataste de local. Con Atlético de Rafaela está postergado. A Atlanta le ganaste. Con San Martín de Tucumán perdiste. Con Midland empataste. Bueno, Temperley es uno de los rivales de acá a 4 fechas. Gimnasia también es uno de los equipos por venir. Ya Gimnasia te sacó 5 puntos. Esos 5 puntos son muchos puntos. Sobre todo si vos no te podés hacer fuerte de local. ¿Cómo le descontás a Gimnasia de Jujuy? Nosotros lo vamos a enfrentar en Jujuy, ¿no? Esta rueda. La primera vuelta es en Jujuy. Lo enfrentamos en Jujuy, ¿no? Creo que es la anteúltima, ¿no? Es la anteúltima. No, antepenúltima. Antepenúltima. Ahí tienen los 2 viajes juntos, Jujuy y San Juan. Es en esta rueda. Tenés 2 viajes juntos, Jujuy y San Juan, y después cerrás con la primera rueda de local con Chacarita. Vamos a leer algunos mensajes. Sí, a mí se me fueron unos cuantos mensajes de la primera. Espero que volvemos un poquito para atrás. A ver. Marcelo. Vamos a arrancar acá. De Fausto González, ¿sí? Otra vez se me fue para atrás, perdón que. Ahí. Dice: ¿soy el único que siente que no estamos jugando nada últimamente? Bueno, no sos el único. Marchese, creo que a algunos jugadores les pesa la camiseta de local, lamentablemente. Nachito de Chicago dice: ¿cuántas fechas hay que esperar para que Chicago juegue
Así en reducido o Copa Argentina nos matan, dice. Bueno, Copa Argentina este año no vamos a Bueno, jugar, así que- Maxi Pagano está viendo el video en vivo, le mandamos un saludo. Mauro Albornoz dice que lo pongan a Evelio, que fue el único que propone un mano a mano con los defensores, es el único que va para adelante. Axel Canch, Evelio, que el último partido fue con el Boys, Axel Canch dice, se corrió la bola Sí, de los rumores. de que un jugador se agarró a trompada en el vestuario. Vuelvo a repetir, esos son lo que hablamos al principio del programa, que empiezan a surgir estos rumores que como no tenemos información, no vale la pena decirlo al aire. Bueno, respondo como hincha, si en todo caso sirve para mejorar, Sí, no, eso, pero- Son cosas que quedan en eso, el vestuario forma, también. eso No, formaría... si lo sabrías como noticia, si realmente tendría Bueno, noticia, no bueno, tendría problema en decirlo. si- en todo Porque cuántas caso- veces lo hemos dicho. Por eso, Digo. si sirve, son cosas del fútbol, hasta te diría que sucede comúnmente. Eso sucede. Pero bueno, Y pero en Chicago ha sucedido muchísimas veces. el tema es que no circule, empieza a circular cosas así, que encima que no se encuentre un equipo, sea más perjudicial. Pero no Claro. digo por un técnico, sino por este torneo. Porque creo que tenemos que pensar en este año. Sí. No nombres y apellidos, ¿eh? ¿De qué quiere decir? Y no recaer una defensa o una crítica a un nombre y apellido, un técnico, a un jugador, sino que tenemos que pensar que el torneo dura todo un año. A ver, independientemente de quién está en el banco. La continuidad de Luis García no está en duda, Muchachos, No, lo que no, tenemos estoy que tener en diciendo cuenta, eso. Sobre todo lo que es esta primera rueda. No lo que está en tenemos duda, que tener en cuenta, sí, es que lo peor que le puede pasar a Chicago en este momento es quedarse sin técnico. Sí. Lo peor que le puede pasar a Chicago, ¿sí? Bueno, ¿Por tenemos- qué digo lo sí, peor? Un técnico que no resuelve una mecánica, un criterio. Bueno, hoy por hoy el técnico no está respondiendo a las exigencias de este torneo, que es empezar a ganar. A ver, le hago una pregunta. ¿Es el técnico o son los jugadores? Y a la mecánica del... Obviamente que siempre paga un técnico por 20 y pico de jugadores. Bueno, una forma A ver, de el jugar... funcionamiento es responsabilidad Sí. de todos, del técnico y de los jugadores, ¿sí? Porque Ahora, vos pretendés tocar con la pelota al medio campo. Ahora, si los jugadores son imprecisos o quieren hacer una pisada... a veces también tenés claro. que ver cuál es el material con el cual vos contás para poder implementar tu juego. Ahora, ¿no? La idea, te digo, la me idea es pregunto, hermosa, ¿eh? ¿Por qué probó tanto en la pretemporada? La No, primera porque- nota del año fue Luis García, que nos contaba que probó el sistema. ¿Pero por qué probó tanto? Pero no está mal probar. En ese instante. Y entonces, y hoy, Están En para eso ese los instante, partidos. en esa etapa de preparación, está perfecto que pruebe, porque de ahí vos podés sacar conclusiones. Ahora, después están las conclusiones que saca el técnico, si realmente qué le sirve y qué no le sirve de lo que probó. Ahora, lo que a mí me queda claro es que el cambio, yo lo digo por los ejemplos que tenemos, muchachos. A ver, hoy en día, vamos a hoy, ¿quiénes son los 2 o 3 mejores equipos del fútbol argentino? ¿de la B o de primera? El fútbol argentino. Independiente Rivadavia, Independiente Boca. Rivadavia. Boca, ¿y quién más puede ser? No sé, Nadie más. no hay mucho más. ¿Vamos a dar cuenta que son Independiente y Rivadavia de Boca? ¿Sí? Los 2 mejores equipos de fútbol argentino. Súmelo argentino. Súmelo a Vélez. Argentino. Pero perdón, digamos, súmelo a Vélez, que también tiene una buena realidad. Gimnasia de la Plata. Muchachos, esos equipos juegan siempre igual. Y tratan de mantener el 11 siempre el mismo. A ver, y por más que entre un jugador y que tenga una buena tarde, Bueno, pero eso no es lo que- cambian, pero eso- digo, no cambian el equipo por eso. Eso es lo que decía Luis García después del partido con Quilmes. Me tengo que jactar de la última palabra declaraciones que pude tener técnico, porque el día de ayer no hubo conferencia de prensa. Cuando le pregunto sobre el ser nosotros, sobre el palador, y el técnico aduce que independientemente de los nombres, si hay un sistema de ser un Chicago protagonista, de ahí donde quieren basarse el Luis García. A Julio García claramente no sé si que no le interesa o no pesa que salga un 11 de un 11 de memoria, porque No, está más que claro que no es el típico técnico que Bueno, cree pero- que tiene que repetir el 11. Está más que claro, ¿sí? Porque lo acabamos de mencionar hace un Pero rato. si vos tenés un sistema, hace un par de fechas nos preguntamos, ¿y vos te sentís protagonista? Y no porque yo noto que Chicago hay partidos que todavía no sabe, no puede resolver, y cuando ¿Tiene un equipo para ser protagonista?
Yo creo que tiene plantel. creo que tiene jugadores como Tiene para, nombres. Tiene jugadores como para estar dentro del Rocío y dar una pelea, no, sí. no. No sé si para estar en el No me entendieron la pregunta. No me entendieron la pregunta. Cuando digo si tiene un equipo para ser protagonista es si para ofrecer, ¿sí? Yo pienso o para que- hacerse cargo del partido y ser protagonista. Yo pienso que tiene un equipo a ser Oh, perdón. protagonista, pero todavía no lo estamos viendo. O no tiene mejor un equipo para ser contraatacante. Es que en el mejor momento que nosotros notábamos Chicago, y lo declaró Pablo, lo declarado varios jugadores, lo que mejor se siente a Chicago es cuando te agarra de contra. Vos fíjate, la mayoría de los Bueno, goles de Chicago cuando te agarra de bueno. contra. O sea, cuando Méndez quita el balón en el medio campo. Bueno, entonces a eso voy, Bueno, Cristian. Chicago no está teniendo eso hoy. Pero a eso voy. Entonces, es seguro el material que vos tengas también, ¿sí? Entonces digo, si vos tenés un equipo para jugar, si tu equipo se acomoda mejor a la idea del contragolpe, porque tenés a Terremoto Campo que es rápido, tenés a Ambrogio que es rápido, tenés, no sé si tanto Vega, pero tenés Cosimano es rápido. Cosimano que es un delantero rápido, lo tenés a Petreca que es un delantero rápido, lo tenés a Barros que es un delantero rápido, digo, quizás tu equipo se pare mejor de contraataque Vergara. que tratando de ser protagonista. Ha pasado un montón de veces Sí. que lo hemos visto en equipos que se sentían más cómodos esperando al rival, que el rival saliera y agarrarlo de contragolpe. Bueno, esa es una de las facetas que hasta ahora no le vimos, ¿sí? Al equipo de Luis García. Lo vimos un ratito en Agropecuario, ¿sí? Sí, En el exacto. segundo tiempo, una vez que... En Villa Crespo también. Los goles vienen. No, pero una vez que hiciste el gol en el primer tiempo, en Agropecuario, ¿sí? Que le hiciste el gol, ahí te retrasaste con un Méndez jugando de central. Y lo remataste ¿sí? con Y velocidad. lo remataste de contragolpe, ¿sí? Lo remataste con la velocidad de Ocampo. En Atlanta lo que te pasó que le hiciste un gol, después Atlanta se adelantó, ¿sí? Y tuviste una chance clara de Cosimano que erró el mano a mano, y después en el segundo tiempo a los 2 minutos le hiciste el gol y lo terminaste de matar. Pero sacando eso, después no tuviste de contragolpe muchas situaciones en el partido en Atlanta. No, O sea, no. Entonces, me parece que lo que Chicago tiene que replantear, o que el técnico tiene que replantearse, es a qué quiere jugar Chicago. Y dejar de pensar tanto en el rival. ¿Sí? A ver. Dejar de pensar tanto en cómo Sí. juega el Es rival. lindo esto porque uno piensa en todos los partidos que vimos. Cuando quiso hacer algo similar que Agropecuario, nos agarró San Martín de Tucumán y no la vimos la pelota. Claro, Nos llevó puesto, ya del vamos. claro. Bueno, Y no siendo un equipo tan no, grandilocuente. porque San Martín de recién, Tucumán, recién ¿eh? comenzaba el campeonato. Ujú. Si hoy terminás el torneo, ¿qué le hace falta a Chicago? ¿Qué jugador? ¿Qué puesto? Vamos a la mitad del campeonato, que es donde se puede reforzar. ¿Sí? Claro, Por ejemplo. exactamente, porque también tenés toda... Por eso digo, pensemos en el año. Chicago tiene un Porque parece 8. como que- ¿Cómo? Chicago tiene un 8. Y hay que ver si Gaby Vega puede suplir esa, No, no. esa condición. Un 8. No. Característica del 8, ida y vuelta. No. Por la derecha. ¿Lo tiene? No. No. ¿Tiene un carrilero por la izquierda ida y vuelta? Pero tampoco juega con un No 8 importa, y no vuelta. importa. Yo le pregunto si lo tiene. No. Y ¿Lo tiene? Trindade puede hacer esas bases. Es un 3. Diego Arroyo. Trindade. Es un tres. 3. No es un carrilero. Es un Valbuena. 3. Digo, ¿Valbuena puede ser carrilero por alguna de las dos puntas? Bueno, se lo tomo. Puede ser que Valbuena un carrilero. ¿Tiene otro? No. No. Bueno, me parece que ahí está una de las faltas del club, de Chicago. Por derecha no tiene tampoco. Por eso digo, para mí ahí está una de las faltas de Chicago. Toquemos madera. Se lesiona el 4. ¿Tenemos otro? Vera. Bueno, no jugó el partido. No, el partido en Jugó- Tucumán no jugó bien. 2 partidos. Y jugó mal. Y jugó mal. Porque aparte jugó mal. La padeció. Entonces digo, si Pero a ver. vamos al punto, me parece que Chicago tiene un muy buen plantel hoy en día que puede suplantar estas situaciones que yo acabo de mencionar. Pero a ver, viene de descender con Arsenal de Sarandí también. Está bien. Bueno. Por eso digo, salvando la distancia, Chicago puede llegar con este plantel a no tener que incorporar otro jugador. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que tiene que levantar son los rendimientos de algunos jugadores. ¿Sí? Hay jugadores que, a ver, hablamos hace un ratito de Belio, yo no le quiero caer a Belio porque a cada rato le voy y le pego, digo, parece a propósito, pero tiene una oportunidad y a veces no la aprovecha tampoco. ¿Sí? En el caso de Ambrogio tiene un partido bueno y 3 partidos medio pelo, y si no se te lesiona en el medio. Hay jugadores que todavía no terminan de cerrar la idea. A ver, Cosimano es el jugador que hizo 4 goles hasta ahora, o 5, no sé, póngale el que quiera porque todavía le cuenta el de Atlanta, pero es un jugador que erró en los últimos 3-4 partidos, por lo menos 4 o 5 mano a mano, y ni hablar del penal, ¿sí? Entonces uno dice,
¿Y por qué Cosimano sigue siendo titular? ¿Sí? Si no tuvo un buen rendimiento en los últimos 2 partidos, y por ejemplo a Terremoto se los ha conseguido. Es raro. Sí, bueno, por eso a ver, que lamentablemente los resultados no te respaldan, no te apoyan, porque si hubiese ganado ayer, aunque sea por la mínima, y quizás en análisis hubiese sido el mismo, porque bueno, lo que notamos seguiríamos tapando el sol con una mano. No nombrarlo. Seguiríamos, a ver, si en la última pelota Ruiz la colgaba en el ángulo, y hoy vamos a estar todos, ganamos nosotros, sí, está bien, pero de nuestra parte de lo que es el análisis que lo venimos haciendo desde que empezó el torneo, no porque con Milan tenemos que decir lo mismo. No, porque con Milan no íbamos a correr del empate. Pero tenemos que decir lo mismo. Sí, obvio. Tenemos que decir lo mismo, no hubiese cambiado nada si Ruiz en el último minuto la colgaba en un travesaño. A ver, nadie discute, bueno, porque, a ver, no nos gusta hacer periodismo del barómetro que hay en las redes sociales, pero bueno, lamentablemente tenés que hacerte hincapié, y hoy la gente tiene la facilidad de descargarse o de celebrar hoy en las redes sociales porque está al alcance de la mano. Hoy la gente se expresa, y estamos hace ya más de 40 años en un país con democracia. Entonces cada uno puede expresarse y pensar lo que quiera. Bueno, hablando justamente de pensar y decir lo que quiera. A ver, ¿Chicago está tercero? Sí, está tercero. Perdió solamente un solo partido. Bueno, pero a ver, a veces la racha de suerte te va a jugar en contra, porque ayer la última pega en el palo, en el segundo tiempo pega en el palo, Masuero tiene buenas intervenciones, sí. la baja efectividad de los delanteros, tanto de All Boys, en este caso de Colegiales, hizo que vos empates. Pero bueno, Chicago no viene jugando, más allá de que nosotros todos estamos contentos que Chicago está tercero, sí, que está entre el reducido, que ni se asoma a lo que fue el año pasado, que realmente fue malo, el torneo del año pasado realmente fue malo, porque Chicago tuvo 3 técnicos en un año y jugó mal, sí, y no ganó un clásico. Creo que si es como lo que dice Ser, que si nos sentamos acá y decimos que queremos tapar el sol con una mano, podemos sentarnos acá y decir que Chicago no pierde hace 6 partidos, que Chicago perdió una vez en el campeonato, que Chicago no pierde hace 10 partidos como local. Por eso, si ponemos arriba de la mesa esos condimentos, obvio que uno está, no sé si es contento o si no, satisfecho. O es mucho. Sí, a ver, con los puntos, por los puntos tiene Chicago. Y también con el técnico, Perdón, por eso lo volvemos a decir. Por los sería puntos catastrófico que Luis García no es que justamente Luis García dijo. Sí, porque ¿quién vas a traer un torneo? Bueno, por eso digo, lo que sí se haría. Al técnico del Magro, al Polaco Bastío. Por eso digo, lo que sí se haría es. Si vos se ocurre cambiar de técnico en este momento del torneo, lo que sí se haría es estirar toda una pretemporada y un trabajo de un técnico que, mal o bien, te tiene pendiente dentro de una zona de pelea. Claro. ¿sí? Que no pierde, va. Que no pierde, que es un equipo que todavía no le encontró la vuelta. A ver, por otro lado, también hay alguien que te puede decir, muchachos, jugando así, estamos tercero. Sí, el día que le encuentre la vuelta a este equipo, está bien, no lo para nadie. Eso ya lo dijimos. Rafaela, estás un punto arriba de Rafaela con un partido pendiente con ellos. Bueno, eso ya lo dijimos. Porque Atlanta también. El mismo técnico dijo, la primera fecha, independientemente de cómo juguemos, lo importante es sumar. Eso ya está. Eso como una etapa, sí, basta sí. con esta idea, porque ahora viene el campeonato donde los equipos ya te das cuenta qué es lo mejor que tienen y qué es lo peor que tienen. Después, a eso voy. Podés reforzar después del partido con Chacarita, pero no tenés una semana de descanso. No. Porque después de Chacarita jugás el postergado con Rafaela. Claro. Y después del partido con Rafaela arranca la segunda vuelta. No hay parate por esa fecha que se paró por el tema del paro, ¿no? Que se avisó la AFA, ¿no? Tenés 3 partidos consecutivos de local. Exactamente. Bueno, vamos a ya decíamos que todos son libres de opinar. Bueno, volvemos a eso. Todos son libres de opinar. Y hoy ves que se cuartea la opinión de la gente. Loco, hay que dejar a que la gente opine y que subir. Si la semana que viene Chicago gana en Paraná y la gente va a poner, vamos, y sí, está bien, tenés que respetarlo, loco, lo que la gente opina y piensa. Porque estamos en democracia, porque estamos con libertad de pensamiento. Creo que hay que respetar a la gente que lo que piense, más allá de que no nos guste lo que la gente opina. Vamos a aclarar, porque ya son varios los que están preguntando en el Instagram sobre el tema de la supuesta renuncia, ¿sí?, de Luis García, y que supuestamente los dirigentes no se la aceptaron. No tenemos. Son rumores, sí, son rumores que corren, sí, que corrieron ayer y que corren hoy,
Realmente nosotros no pudimos tener esa información, no pudimos hablar con el técnico tampoco, pero por algunos allegados y con algunos... Y rascando un poco la olla. Exacto, rascando un poquito la olla, no llegamos a esa conclusión, No. ¿sí? Nadie nos confirmó esto, así que como para despejar algunas dudas, me parece que no. Ahora, sabemos que hubo una pequeña reunión entre los dirigentes y el técnico una vez que terminó el partido en el vestuario. Yo creo que no se llegó a tanto, ¿sí? Yo creo que no se llegó a un periodo o a que quiera renunciar al técnico o algo por el estilo. Pero bueno, lo dejamos ahí porque no tenemos más información que esta, ¿eh? No porque querramos ocultar Y porque tampoco información. queremos vender pescado podrido. Tampoco queremos sembrar una duda en algo que Tal cual. no sabemos si es así o no. Déjeme decirle... Bueno, yo diría lo siguiente, si el técnico pediría una renuncia ahora sin haber perdido, estando tercero, sería de una persona muy exigente. o sería de una persona que ve algo en el vestuario que no le gusta. Y toda esa exigencia o esas cosas que no ve o no le gusta, lo traslada inmediatamente a lo que estamos viendo, que es jugadores que cuando agarran la pelota se dan a la nada misma. Bueno, listo. La semana que viene, Sí, en un par de días esto juega, es día a día. el, día a día. el domingo sale al banco Y el jueves, García el jueves contra el tiene Magro. Chicago Rock and Roll. Bueno, saludos para Bueni Indumentarias. Saludos ¿sí? para nuestro amigo Mauri de Rosario, saludos para mi amigo de la Lepra, saludos, Bueno, sí, para aguante. Saúl Sadi también, un saludo grande que nos dejó su mensaje. Dice Ocampo de entrada. Coincidió. Sí, coincidimos todos. Después dice, ¿es verdad lo que se dice de David Barbona? Bueno, lo declaró el jugador. Sí. Lo declaró el jugador. Ojo, Ojota en el segundo semestre porque él se le vence a mitad de año, creo que no, creo que dijo que le Se quedan le vence en diciembre, se le vence en perdón, diciembre. 6 meses de contrato le quedan. Bueno, a ver. Otro jugador para esa posición. Sí, bueno. No, pero no es... No es lo mismo. Obviamente. No es lo mismo. Dámelo ya, pero. No es lo mismo. A ver, no es lo mismo. ponga- no es lo mismo. si quiere le pongo No. monitos a lo que usted quiera y llévelo y démelo. No, así, no, démelo a al Pupi, Barbona No, papá. lo voy a Tiene buscar el yo. coche con la espalda, papá, que venga como que quiera. A Pumpi lo voy a buscar yo. Ah, bueno. Deje a Agostini que se explica por qué Pero Barbona. tenés sobrecargada esa posición, obviamente. Viene Barbona y va al 11 titular, obviamente. Seguro, Ninguna duda. de cabeza. Pero se le suma a Vega, Alan Ruiz, Evelio, Vergara, Ambrogio. Sí, no sé, creo que no me olvido de nadie. Como llegan se pueden ir jugadores. Está bien, también, pero Sí, claro. pero no vinieron a ser suplentes. Ninguno. No, está bien, está claro. Lo que pasa es que cuando te llega un jugador que te da un salto de calidad, ¿sí? Y que llega en buenas condiciones físicas Ese y sería un con jugador- resto físico, Claro, porque ese- llega con 31 o 32 años, Ese sería un jugador que a este Chicago como está así, claro, es otro Chicago. le cambia la cara. Le cambia la cara. ¿Por qué Exactamente. es lo que le falta a este Chicago? El que pueda- Ese jugador de ese último toque, lo venimos viendo hace varios partidos, que a Chicago a veces le falta ese último toque. Como dice Sergio, le agarra el 5 y no tiene con quién descarar y que levante la cabeza frente al arco rival y te ponga un pase entre líneas que te habilita a Cosimano o al Terremoto o el que sea. Te falta ese jugador, que no lo está haciendo Ambrogio. Le falta el jugador. Alan Ruiz no lo está pudiendo hacer. Mati Vergara cuando El ingresó. jugador que tampoco lo genera está haciendo. fútbol. Le jugador falta, que genera. Le falta el jugador hincha de Chicago. No, Bueno, para hincha estamos nosotros. no, pero no sé si no está mal, ¿eh? Tampoco sé si está mal, ¿sí? A ver, Mati Vergara le dijo que no a Chacarita. Más que eso querés. Sí, pero no juega. Pero no juega. El Colo, con lo que transpira la camiseta, la transpira como No nadie, juega el Colo. tampoco. Bueno, ahí está. A ver, Petreca o Campo cuando entra es lo que pero nadie está así diciendo, hace la camiseta. pero nadie está Lo sacó. diciendo de que los pibes que están Bueno, pero jugando, vos sí, le falta un jugador no, hay jugadores que sienten. Hincha de que Chicago, sienten. obviamente. Cristian, No, pero pero los nadie pibes- niega que no sienten la camiseta. Pero hay jugadores Cristian, que son- pero es muy diferente un pibe A ¿sí? Barbona. Es muy diferente un pibe, ¿sí? A que te llegue un tipo consagrado como es Barbona. Un bueno, referente. pero vos no le vas a Un pedir referente, pasa a Ambrogio ser- que sea hincha de Chicago, ¿no? Pero pasa a ser un referente, un tipo como Obvio. Barbona. Nosotros dijimos que Emiliano Méndez es un referente de este plantel y que también la gente lo adoptó, sí, como referente, sin ser de Chicago, porque sabemos que no es de Chicago, sí, pero el tipo le tomaron cariño porque por la entrega, por el juego, pero no es el típico referente que toda la vida tuvo el club, que es un jugador del club, sí, ni que hablar del más grande de Cristian. Entonces, no sé si está mal la idea de Toby, no sé, Por eso mismo, hace falta un jugador de esos. Para mí sí. Y además por la calidad que tiene Barbona, ¿no? Con este plantel, Otro Chicago es otro. que puede volver es el que está en Arabia.
Es muy difícil. No, ese no va a volver tampoco. Soñemos. Ese es muy. No. Hoy por hoy Hoy es por muy hoy no. difícil, ¿eh? Hoy por hoy es muy difícil. Una cuestión pura y exclusivamente económica. Muy Pero difícil. lejos. ¿Chicago no está para pagar ese contrato? Pero ese es hincha de verdad también. No, eso no hay ninguna duda. El tema es que no haya un desbarajuste por un rumor ya en una fecha 11 con 10 partidos jugados. Ahí sí entramos en una locura. Muchachos, absoluta. es el fin de semana que viene, va a ser la clara demostración si este plantel banca a este técnico. ¿Sí? Porque se puso en duda el técnico, se pone en duda algunos jugadores, ¿sí? Y si llega a este punto, por los rumores o por lo que sea, si se llega a este punto, la semana que viene es la demostración cabal de que este equipo tiene que jugarse la ropa por el técnico. Si es que lo siente de esa manera, ¿eh? Si es que lo siente de esa manera. Si nosotros vemos un partido como el que vimos ayer, como el que vimos frente al Clásico, o contra San Martín de Tucumán, bueno, me parece que lo que tenemos que sacar son otro tipo de conclusiones, ¿sí? Ahora, si vemos un equipo que se la juega, que se tira de cabeza a trabar una pelota, que vuelven a correr al rival hasta abajo de la cama y que además propone jugar al fútbol, bueno, también es una demostración de que se la juegan por este cuerpo técnico. Creo que la semana que viene el partido es clave, ¿sí? Es clave por el técnico, es clave por los jugadores y es clave también por la relación de jugadores con la gente. Y por el campeonato. Y que a ver, hoy se te acercaron todos abajo. Sí, claro, se te acercó Rafaela, se te acercó Atlanta, ahí te está pisando un poquito San Martín de Tucumán, San Martín de Tucumán que perdió con el Pecuario. Pero digo, por eso decimos, el último te ganó San Martín de Tucumán, quizás no siendo San pero Martín Cristian, de Tucumán que los tenía acostumbrados. el último que clasifica en este momento está a 4 puntos tuyos, ¿sí? Y vos estás tercero y está octavo. En el medio hay 4 equipos más, o 5 equipos más, 4 equipos más, ¿sí? O 5 equipos más, los cuales si ganan una fecha y vos no sumás, ya te pasaron. Sí. Ya te pasaron. Entonces, es clave el partido del domingo, ¿sí? Para reafirmar la idea del técnico, para reafirmar a algunos jugadores, ¿sí? Y hay que bajar este mensaje. ¿Por qué digo que hay que bajar? Porque Chicago tiene la obligación, muchachos, de pelear, ¿sí? A ver, cuando a mí, hoy leí algunos posteos y algunas redes sociales. Bueno, pero estamos tercero, estamos dentro del reducido. No empecemos a bajar la vara, ¿eh? No empecemos a bajar la vara, porque este equipo tiene que pelear el torneo. Este equipo está preparado para pelear el torneo. Los mismos jugadores declararon. Tiene un presupuesto objetivo para pelear el torneo y tiene jugadores para pelear el torneo, ¿sí? Ahora no empecemos a bajar la vara porque las cosas no están saliendo bien. Basta de decir pelear el torneo. Bueno, a ver. Sos Chicago. Yo digo pelear el torneo porque yo digo pelear el torneo como mínimo. Como sos Chicago hay que subirlo. Por eso digo, como mínimo pelear el torneo. Ahora, Chicago tiene la obligación de salir campeón. Obviamente. Chicago tiene la obligación y lo dije el año pasado, y lo dije el anterior, y lo digo el anterior. Porque sigo insistiendo, Chicago es el más grande del ascenso. Y no lo estoy diciendo de la boca para afuera, porque lo demostramos el sábado pasado. Bueno, el sábado pasado lo volvimos a demostrar porque Chicago es el más grande del ascenso, ¿sí? Y que tiene que pelear el ascenso. Chicago no se puede conformar con un reducido o con un buen campeonato. No, Chicago tiene que pelear el torneo, tiene que ir a buscar el ascenso. Chicago tiene que ascender. Claro, tal cual. Tiene que ascender porque ya quedó ejemplificado que ante una eventual vuelta de visitantes, Chicago le llena la zarca a los demás en la segunda categoría. Pero cuando se tiene que dar lo opuesto, a Chicago le queda muy poco. Porque ¿quiénes vienen a Mataderos? ¿Dónde se puede generar el dinero realmente para crecer como institución? Y todo? Subió en la primera. Es en primera división. Primera división, tal cual. Entonces, los dirigentes lo saben y lo declararon. Ellos cuando asumieron dijeron, queremos ascender. Declarar, pero estamos tercero. Eso no es mirar desde elevar la vara, como están diciendo ustedes. Eso es conformismo. Es conformismo. Y con el conformismo, históricamente, Chicago sigue en la categoría de ascenso. Claro, y hace años. 11 años que estamos. Y hace años. Por eso digo, yo creo que el partido del fin de semana que viene es fundamental para saber dónde estamos parados en lo que es el técnico, en lo que es los jugadores, si los jugadores le van a responder al técnico como el técnico quiere, ¿sí? Vuelvo a repetir lo mismo que dije hace un rato, porque quiero que quede claro, para mí lo peor que puede hacer Chicago es quedarse sin este técnico, ¿sí? Yo creo que este técnico tiene que continuar y continuar todo el torneo, ¿sí? Buscándole, con acierto y error y buscándole la vuelta,
porque Chicago no tiene que andar cambiando el técnico cada rato. El año pasado cambiamos 3 técnicos, muchachos. 3 técnicos. Y si no era por el último que vino, que sumó 4 o 5 partidos juntos, estábamos, no sé si no estábamos en descenso en un momento. Es un partido importante, clave. Ese partido número 11, disputado con el último vamos a jugar, ¿eh? Claro. Vamos a jugar con el último. El fin de semana que viene, no. No, Patronato está arriba de Colegiales. Patronato está, en este momento está... Almagro es el último con 8. Claro. Por eso, Almagro. Domingo 3 de pero mayo. Este domingo enfrentamos a Patronato. Perdón. La otra fecha, que bueno, todos nos han mandado mensajes preguntándonos por la confirmación del día. Hasta que no se confirme los cruces de Superliga, no va a haber un día determinado para el partido de Chicago, para el de Almagro, porque bueno, hay que ver cómo queda San Lorenzo, cómo queda el equipo de Liniers en la tabla. Igual es muy probable que pase a jugarse el lunes. Sí, tengo entendido El que horario sería, no sabemos. que No. sería lunes. Yo no lo tengo entendido. Yo tengo el horario, tengo un horario alternativo, pero el horario puede llegar a cambiar. Pero para mí es muy probable que se pueda jugar un lunes por el tema de, justamente, de los partidos de la Superliga, que como no están confirmados hasta último momento, probablemente pueda llegar a En pasar este el momento lunes. creo que está jugando el equipo de Liniers y creo que iba empatando. Igualmente creo que El de Patronato. Ya, 2-2, El de 2-2. Patronato, dice usted. el de Almagro, El de Almagro. todo lo de Almagro, todo El partido con Patronato ya se sabe que se juega el domingo a las 4 de la tarde. Pero este fin de semana se define el de primera. Claro, por eso. Y el Bueno, próximo fin de semana ya estarían jugando los cruces, ¿sí? de la ok, primera ok, ok. división. Pensé De que primera división, la por eso. última fecha pensé que se refería. No. Se estarían jugando ya los cruces de la primera división. Y esos cruces, como todavía no están confirmados hasta la semana que viene, A ver, todo no se sabe. Por eso probablemente Chicago Almagro sea planteado para el lunes, ¿sí? Teniendo en cuenta de que obviamente, nos guste o no nos guste, la prioridad la tiene la primera división. ¿sí? A ver, por una zona geográfica, todo depende de lo que sea tanto San Lorenzo como el equipo de Liniers. Para tener la prioridad hay que subir. Claro, tal cual. No, ni tampoco, porque también depende, tampoco te van a ir acomodando. Ah, bueno, pero es distinto. A ver, porque Chicago tiene un operativo de primera división. Sí, bueno, pero si estás en primera es otra cosa. Es otra cosa. A ver, hacer un operativo para Chicago en primera no te va a obligar a llevarte a un lunes. ¿Sí? Es más, probablemente te vayan a llevar a un domingo o un sábado para poder tener como único lugar de donde tienen que hacer el operativo que se queda en Chicago. Cambia. Las cosas en primeras todas cambian. ¿Sí? Ahora, independientemente de esto, ¿sí? Hay que estar atento a que cómo van a ser los cruces, porque igual hasta la última fecha no se van a saber, ¿no? Hasta la semana que viene. Y bueno, Sí sabemos que Vélez va a ser local, por Sí. una cuestión del lugar de la tabla. No sabemos si San Lorenzo va a ser local o va a ser visitante. Probablemente sea visitante. ¿Sí? Hablo de los que ya pueden ya dentro de la clasificación, ¿no? sí, y también sí, a ver si, porque si Boca juega. Boca va a ser de local, River va a ser de local. River va a ser de local. Por eso digo, hay muchos equipos en Capital. Argentino Junior creo que también va a ser de local. Sí. Sí, bueno, pero creo que ya ahí no te impide que si juega Argentina. No, pero no por el día, pero sí el horario. Huracán sería Sí, visitante. bueno, pero si vos la televisación hoy no te afecta. Hoy. No, pero por los operativos, Cris. Por los operativos, sí. Si Argentino Junior. Y bueno, pero vos sabés cómo era. Sí, bueno. A ver, o sea, estamos hablando de la ¿cómo se llama? Del Principado de Capital Federal, en el cual no puedes hacer nada, y menos nosotros, ¿sí? Ahora sí puede venir Colapinto y cortarte todo el centro y llevar 500.000 personas, pero Chicago no puede jugar de local. Pero no, y no puede recibir visitante menos todavía. ¿Cómo va a recibir visitante? Pero bueno, esto es así. Esto es así. ¿Tenés algunos cruces? En la ciudad para de mencionar? ¿No tenés ahí Superliga? No, porque la semana que viene es la última fecha, ¿no? La O semana, esta de... la semana que viene, la última fecha. El del fin de semana, el de Patronato, la última fecha, estamos hablando. Así es. Lo que mencionamos recién, lo que se sabe es que Boca y Vélez van a ser local. San Lorenzo no llega a ser local. San Lorenzo va a jugar de visitante. Bueno, Independiente ya es provincia. Y después en la otra zona tenés a River. Que también puede llegar a ser local. River ya es local, va a ser local. Y Argentinos que juega hoy. Bueno, ya tenés tres Que si empata se asegura la localía. por operativo. Bueno, ya tenés el partido de, obviamente, el de Liniers o en este caso el de Boca, más allá de que la Boca esté lejos, pero por un tema de operativo policial y de garantizar. Por eso uno cuando veía los PDFs marcaba, indudablemente era por eso. Puede llegar a ser el lunes, porque bueno, obviamente esos partidos serán sábado, domingo.
Y creo que la zona B, la mayoría de los partidos son domingos, ¿no, Toby? Todavía no está especificado. Todavía no se sabe, pero posiblemente la zona A se defina el sábado y la zona B se defina el domingo o al Claro, porque revés. también tienen que tener en cuenta que hay partidos de Copa en el medio. Así ¿sí? es. Entonces hay equipos que van a jugar la semana que... No esta Mañana semana, juega- sino... mañana juega San Claro, Lorenzo. pero la otra semana también hay Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sí. Entonces hay equipos que hay que manejar a ver si pueden jugar el sábado o el domingo por una cuestión de horarios Claro. y de tiempo de descanso. De ¿no? equipos argentinos, el jueves juega Independiente Rivadavia. Ay, pero eso sí, de- provincia, claro. eso es provincia. En Eh, interior. en otra provincia. Pero Y en eso es Copa. Y en cuanto a Sudamericana, juega Tigre. Bueno. El jueves. Vamos un ¿Y esta poquito... semana no juega mañana no juega San Lorenzo con Santos? No, por eso, pero mencioné los últimos Ah. días de posibles Vamos a un poquito a lo que fueron los resultados del fin de semana Sí. de la Primera B Nacional, los cuales han traído algunas sorpresas, ¿sí? Particularmente algunas El sorpresas. último que apague la luz. Sí, el último que apague la luz. A ver, Toby, te escuchamos. que empezó el sábado en los Polvorines con la victoria de los Andes, que le ganó 2-0 de El equipo visitante que tengo entendido que a San mejor Miguel. juega de visitante, ¿no? Porque sé que tiene un montón de victorias de visitante los Andes. Pero está tercero. Por eso digo, creo que tengo varias victorias tiene de visitante. El equipo de Floresta perdió otra vez 1-0 contra San Telmo. Es que después de nosotros En la isla Maciel. empató 2 veces y perdió este partido. Temperley igualó 0-0 Pero con espera, el equipo de Patronato. Floresta está a punto de quedarse sin técnico. A punto de quedarse sin técnico está. ¿eh? Igual hoy hubo algún técnico que ha renunciado, pero ahora lo vamos a nombrar. Dale. Cuanto peor le vaya. Siga. Temperley 0-0 con Patronato. San Martín de San Juan le ganó 1-0 a Quilmes en San Juan. Atlético de Rafaela igualó 0-0 con Gimnasia de Jujuy. No le cobraron un penal a los jujeños. El domingo, Morón le ganó 2-1 a Racing de Córdoba como local. Tristán Suárez también como local en Un Ezeiza. paso el de Lechero. Le ganó 2-1 a Gimnasia y Tiro y quedó como escolta de Gimnasia de Jujuy en la zona B. Chicago igualó 0-0 con Colegiales. Estudiante de Casero, luego de un mal arranque de Viene campeonato, levantando. le ganó 1-0 a Casuso como visitante. Tacrilac, ¿no? Ahí, Alfredo. Sí. Así es. Alfredo Grac. Sí. Chacarita le ganó 1-0 a Midland en San Martín. Deportivo Madryn le ganó 2-1 a Defensores de Belgrano. Agropecuario, mirá, un triunfo 2-0 a San Martín de Tucumán. Sí, señor. Chaco Forever igualó 1-1 con Mitre de Santiago del Estero. Ciudad de Bolívar le ganó 1-0 a Central Norte como visitante. Uno de los invictos del campeonato, sí, Ciudad Bolívar. No perdió ningún partido hasta ahora. Creo que ganó 2 y empató, o ganó 3 y empató 7, algo así. Es el único de la zona A y el único invicto de la zona B es Tristán Suárez. Exactamente. Los únicos 2 invictos hasta ahora son Ciudad Bolívar y Tristán Suárez. Atlanta le ganó 2-0 a Güemes en Santiago del Estero. Que después del partido con Chicago empezó a levantar, Así ¿sí? es. Ganando el No clásico. lo echaron a Pelle. Sí, empezó a levantar. Bueno, ¿se acuerda que yo le dije cuando salimos a la cancha? No juega mal este equipo. Luis García también lo declaró, ¿eh? Digo, no no se ju- merece. Atlanta no no se juega merece mal. estar en la posición que No está, se dijo. está- Claro, Atlanta, pues no juega cuando mal. salimos nosotros hablábamos justamente de eso. Atlanta no jugó Y si mal, Quintana sigue cabeceando, te siguen tirando centro. Te terminó el partido de Chicago. pero Siguen tirando centro de Quintana. le encontró la vueltita, parece. ¿Qué más? Maipú le ganó 1-0 a Almagro. Y el último partido de la fecha hasta el momento fue la igualdad 0-0 entre Colón y Godoy Cruz. Cierran la fecha mañana 7:30 en Caballito, Ferrocarril Oeste contra el equipito Hablando de público Casanova. visitante, hay una información de que Ferro podría llevar público visitante a Bolívar. Confirmado, creo. Sí, 300 entradas le van a vender. Creo que hay que hacer cola previa para vender. O capaz que le sobran. Pero a Temperley le sobraron 2.000, así que. No, menos, 1.500 le dieron. Y le habían dado 2.000, creo. Y, No, 1.500. y devolvieron no sé como- cuánto. sí, devolvieron un poco menos de la Bueno, mitad. pero también hay un despropósito con el dinero también. 2.000, Cristian. Está bien, yo entiendo. Bueno, sí. Son obvio. 2.000 nada más. Pero bueno, listo, sigamos. Vamos a la tabla. Sí, vamos a la tabla, las posiciones en la zona A primero. Vamos con la zona A primero, que la lidera Morón con 20 puntos. Escolta Colón con 18. Tercero Los Andes con 16. Misma cantidad de puntos que Bolívar, el recientemente ascendido desde el Federal A, con 16. Quinto Deportivo Madryn con 15. Sexto Godoy Cruz con 15. Séptimo Defensores de Belgrano con 14. Y cierra la última el último clasificado del reducido hoy por hoy, Racing de Córdoba con 14. Racing de Córdoba, que había arrancado con buen fútbol y se está cayendo Racing también, ¿eh? Los últimos dos que estarían perdiendo la categoría son Chaco Forever, y hoy se estaría jugando un desempate entre Mitre de Santiago del Estero y Central Norte de a Chaco, Salta. como dije con Arsena Chava, ya despidiéndolo a Chaco. Central Ya- Córdoba, Central Norte se fue el técnico, se fue Bastía, ¿sí?
renunció el técnico del equipo de Salta. Y otro técnico que se fue en nuestra zona, el técnico de Almagro. Sí, ahora vamos a esa zona justamente, la zona B. La zona B, liderada por Gimnasia de Jujuy con 22, Tristán Suárez escolta con 20, Chicago tercero con 17, Atlético Rafaela cuarto con 16, quinto Atlanta con 16, San Martín y Tucumán con 15, Temperley con 15, misma cantidad de puntos que el equipo tucumano, y cierra en la octava posición Midland con 13. Bien. Hoy los que estarían descendiendo son Almagro y Colegiales. Almagro, como decía bien Cristian, se quedó sin técnico también, ¿sí? Bueno, Almagro ya viene de cuando estaba el Lobo Gómez era técnico, ¿no? Sí, desde que estaba el Lobo Montenegro, viene peleando Almagro. Ya hace, creo que, tres torneos que Almagro viene. Sí, ahí abajo. Viene ahí abajo. Viene realmente bien abajo. El partido con Rafaela, ¿cuándo se juega? ¿Lo dijo Toby? Después del partido con Chacarita. Después del cierre de la primera vuelta, Chicago jugaría con Chacarita el cierre de la primera vuelta, Sí. el reprogramado con Rafaela, reprogramado partido que corresponde a la cuarta fecha del campeonato, y vuelve a empezar como local también con Güemes la segunda vuelta. 3 partidos consecutivos local. 3 partidos consecutivos como local. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del polideportivo, ¿sí? Del polideportivo del club, porque el fin de semana se supo de una información, de un logro obtenido, ¿sí? Por las infantiles del club, ¿sí? Por el equipo de las infantiles de Nueva Chicago, que ganó un tipo, no sé, Sí, un triangular que se jugó, sí, claro. ¿sí? Con Temperley, y no me acuerdo quién era el otro equipo, ayúdenme porque no me acuerdo quién era el otro equipo, que se jugó y que, bueno, que Chicago que logró ganar. ¿Qué significa esto? Chicago a partir de esta temporada va a empezar a jugar en infantiles con los equipos de primera división, ¿sí? Con los Boca, con River, ¿Y por qué es tan importante esta noticia? Que también está bueno que, yo creo que es el paso previo para que el año que viene quizás las inferiores, desde la novena hasta la cuarta división, también se agreguen a jugar en la primera división. Ya hay varios equipos de la B Nacional que están jugando con la primera, por ejemplo Quilmes, Ferro, Atlético Rafaela. Exactamente, bueno, estos equipos ya están jugando con lo de primera, y aparentemente Chicago puede llegar el año que viene a ser invitado también a jugar a primera, pero ya es un gran paso que las infantiles estén jugando. Tengan otro roce. Claro, particularmente por eso, justamente por eso, porque creo que también primero, a cualquier chico le va a llamar mucho más la atención ir a jugar a Chicago sabiendo que juega contra Boca, contra River, contra Independiente. Obviamente que es mucho más, ¿cómo podemos decir? Es mucho más motivante, atrapante, ¿sí? Mucho más motivante venir a jugar a Chicago cuando disputan esos partidos. Le da otra categoría. Y por otro lado, el roce con esos Claro. equipos te da más exigencia, te da más jugadores que estén mejor preparados, te obliga a preparar mejor a los jugadores. Yo creo que está bueno, ¿sí? Está muy bueno, es muy buena la noticia sobre esto de las infantiles. Es un paso de lo que yo digo que son cortitos, pero que son firmes, ¿sí? Para lo que es el futuro del club. Y más adelante, si el año que viene se puede lograr de que puedan jugar las inferiores, ¿sí? Las distintas categorías inferiores con la primera división, también sería un paso muy importante para lo que es, digamos, el trabajo de inferiores, de elaborar un jugador de fútbol, ¿no? De crear un jugador de fútbol, de armar un jugador de fútbol. Y que después cuando te llegue a jugar en primera, sea un jugador que ya esté listo, que ya esté armado para jugar. Bueno, esto es lo que me parece que hay que destacar, por lo menos en esta parte, ¿no? ¿Y qué más tenemos? A ver. Mañana juega la reserva, la fecha número 2 del campeonato de la tercera división, como visitante frente al Boys, el superclásico del ascenso, en la cancha de Sportivo Italiano, Exactamente. a partir de las 15 horas. ¿En Ezeiza? Sí. Sí, Ciudad Vita. Claro, Ciudad Vita. cruzada. Ese es Ezeiza. Ciudad Vita. ¿Estás seguro que Sí, sí, papá. Del otro lado de Richeri, ¿no? Pero estamos en la ciudad, Ciudad Pero el otro lado de Richeri no es Ciudad Vita. Vita. Figura que es Ciudad Vita. La primera Si fecha. quiere googlearlo, Si quiere la peleamos, pero para mí no es Ciudad Vita, pero bueno. Apuesten algo. Es un equipo Apuesten algo y lo matancero, busco. es un equipo matancero italiano. Apuesten ¿Eh? Es un apuesten equipo algo. matancero italiano. ¿Qué jugamos?
Vamos. Ya perdí una No, factura. espera que ya Una viene factura más. perdiendo. Sí, ya viene para el cachetazo ya. Yo porque le tiré porque digo, bueno, Estamos fin de mes. Tiene razón, déjelo así. No, pero que la pelea, eso no hay ninguna duda. No, Sí. a los Chicago, Claro. voy corazón. Le pone el pecho, a la Escúcheme situación. una cosa, el jueves pasado hablamos con Adrián Schifo, nos dimos un lujo, hablamos con Adrián Schifo y nos contó todo lo que viene planificando en esta reserva. Bueno, el otro día fue el empate 0-0 con Almirante Brown en el polideportivo. Nos comentó que no se iba a jugar en el polideportivo porque la cancha no venía estando bien, mala lluvia, pero bueno, hicieron fuerza al cuerpo técnico y se jugó en el polideportivo. Nos manifestó, ¿no, Marcelo? Y nos hizo hincapié esto de no es lo mismo, no ganás con los campos de juego, pero no es lo mismo enfrentar a Almirante Brown en tu terreno que en otro. Claro. Claro. Bueno, nos hablaba del partido del martes en italiano, y nos habló de la pretemporada previa que hicieron, que tuvieron algunos partidos amistosos en la reserva, donde, bueno, habló también de la llegada de la mano de Cristian. Y creo que Sentirse local, ¿no? Y Es hay fundamental. que poner la lupa, porque a veces muchos decían que la utilización del nombre Cristian Gómez, ¿no? Que hay mucha injerencia de Cristian en la designación de Luis García, en la llegada de técnicos, en el día a día con el plantel. Lo vemos muy cercano con el plantel a Cristian, bueno, en esto de la decisión de ir a buscar a Adrián Schifo. Es muy importante, porque a veces en temporadas pasadas nos quejábamos del manager, o en este caso el director deportivo. Hay mucha presencia del máximo ídolo de la institución. Así que bueno, le esperamos lo mejor. Va a ser a puertas cerradas el partido en italiano. No sabemos si prensa todavía no dijeron si podrá asistir. A veces es muy cerrado el tema. No le quiso jugar una factura. ¿A quién? Es de Ciudad Vita. ¿Y por qué no hacer que yo no lo voy a ganar? ¿Usted dice que sí? Es de ¿Es Ciudad de Vita. Ciudad Vita? Sí, yo soy de la ciudad. ¿Cómo lo papá, comprobó? yo soy de la ciudad. Según Google Maps. Es de Ciudad Vita. Sí, Google Maps también dice que Crobar y General Paz está tablada. Y no es tablada. Porque ya hoy... No, El tipo, o sea, a ver, usted buscó la información justamente en un lugar que no es muy bueno para chequear, ¿sí? Pero Ciudad Vita. Para mí ya pertenece a otro partido, pero bueno, no importa, después lo vemos Después del bien. chalecito ese que está en el medio ya es Ciudad Vita. Cerremos la El Mangrullo, para mí está el Mangrullo, Ciudad Vita. No, está el chalecito. Porque ¿Cuál? a vos te separa el riachuelo de donde termina la matanza. Estamos Hola, lejos. Micheli. Estamos lejos de Ciudad Vita. Sí. Cambiemos. A vos te separa el límite es del riachuelo para el ¿Usted otro dice lado. que del otro lado de Puente 12 de Ciudad Vita también? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, boludo. Y yo vivo ahí ahora. Bueno, no ¿Cómo? me diga tampoco. ¿Por boludo. Perdón, gente, estamos acá. ¿Cómo decía así? Sí, que se yo estamos vivo ahí, acá. o no, Toby, somos. Se empieza a o cantar. no, que vos también sos de Ciudad Vita. No, ninguno de los dos viven ahí. Ninguno de los dos. Uno está prestado y el otro tampoco es de Ciudad Vita. Así que no Una se hagan los baldosa locos. más y de Casanova. Claro, no se hagan los locos que ninguno de los dos es Ciudad Vita, pero bueno. Yo nací en Capital. Y sí, el otro dice que no sea claro, capital. ese está en Claro. Cerremos la información del polideportivo con el básquet. La primera del básquet cayó 69-59 el miércoles pasado frente a Vélez. Y el próximo miércoles jugará otra vez como visitante frente a Pedro Echagüe, la primera, la categoría superior de básquet, que cambió de técnico y se fueron unos pares de jugadores de una forma media rara. ¿Cómo? Cambió el técnico ¿En dónde? Perdón, ¿en dónde? en básquet. La primera de básquet cambió de técnico Sí. y se fueron unos 4 o 5 jugadores de forma rara. ¿Se fueron en qué sentido? ¿Se fueron a otro club o se fueron de Chicago directamente? Le pidieron que se vaya. Les pidieron que se vayan. Así es. ¿Por algún motivo? ¿Usted lo sabe? ¿O no lo quiere decir? No, está bien. Está bien, no, si usted lo quiere dejar ahí, lo dejamos ahí. También deje felicitar al equipo de natación del club que tuvieron podio este fin de semana. Bueno, en este caso, mi prima salió segunda, estoy con toda la familia. Male ahí en el Está bien. en el futsal femenino. Sí, veo que toda su familia deportista menos usted, pero bueno. No, yo soy periodista. No, bueno, sí, está bien. Eligió la forma de estar cerca, digo, ¿no? Obvio, Claro, cerca. está bien, muy bien. Pero bueno, que esto también además no habla de lo deportivo, también creo que es meritorio y sobre todo destacar las actividades que compiten, que están, es buenísimo. ¿Cuándo fue? El martes fui a buscar la camiseta, ya se están entregando las camisetas, después de un tiempito están entregando las camisetas y pude notar el gimnasio, que hubo una ampliación. ¿Le dieron la camiseta? Sí. Ah, porque La si tenía no, la tenía sábado. Pará, si después no hay en manda. Corrales también había, por la duda, hace rato que ya están ahí dando vuelta en Corrales, pero bueno.
Yo no depende de mí. Ni que hablar de los artistas que tienen Yo Yo soy un artista. Yo no compré la preventa, pero si quería podía ir a un negocio. Claro, lo tenía fuera, antes que la preventa. y la tenía antes que vos. Sí. ¿Por qué no me avisó? No, pero digo, no es pero- una crítica hacia usted a ver, igual, ¿eh? No, se usted hizo las cosas bien, pero bueno. se hizo una movida de marketing buena, dentro de todo, con Sara Malacara, que fue, Igual que fue en el, ¿Con quién, perdón? Sara Malacara, que se puso 10 segundos en el escenario de Lollapalooza la camiseta de Chicago antes de ser estrenada por la misma cuenta oficial del club. Sí. También se hizo una gran movida de marketing vendiendo bonos. Ujú. No, vendiendo Claro. la rifa para la camiseta. La rifa, bueno, pero fueron bonos. Pues póngale el nombre que quiera. Fueron rifas, bonos, lo que usted quiera ponerle. Fueron 10.000 bonos. Pero no se vendieron 10.000 bonos, ¿o sí? No sé, yo compré 3 bonos. Sí. El último bono fue un día antes del Superclásico y tenía el número 800 y pico. O sea, no se vendieron 10.000. No, Y se sortearon por 10.000. así Qué pena, es. ¿no? Ya lo hemos dicho nosotros acá, pero bueno. Sí, a mí otra vez. Pasa que él viene cada tanto. Y No, pero se tira la bola. está bien, tiene, no deja de ser real. Igual lo que está disfrute, diciendo, ¿no? disfrute la ropa. A mí que Mitre porque ya se acaba. Sí, son las últimas, ¿no? Después del segundo semestre cambiamos de marca. Pero- ¿Otra vez ya? A mí yo escuché por ahí un rumor. Pero sí. nada, a más de un mes de la presentación oficial de la camiseta, de la preventa exclusiva. Dos meses. 2 meses. Bueno, Dos meses. con más razón entonces. Ya me está por entrar la segunda cuota la semana Claro. que viene. Tal cual. Ya pagué la primera cuota. Es más, ya pagó casi toda la camiseta, dijo, pero bueno. Exclusiva entre comillas. Y bueno, también depende de la marca también. Pero bueno, Déjenme sí destacar también, sí, como decimos, a veces hacemos algunas críticas sobre este tema, como decíamos recién de la camiseta. la crítica la hacen ustedes. Sí, sí, la hago yo particularmente, digo, y Ya se lava la mano. también me gusta destacar, y lo hago yo, no él, que hubo un acto, sí, en que se descubrió una placa en homenaje a los veteranos, sí, de Malvinas, impulsado por la agrupación Centenario, sí. Bueno también mencionarlo que desde el club mencionen Sí. que fue la agrupación Centenario la que impulsó esto, y agradeciendo la colaboración del socio y veterano Oscar Coronel, Vecino, Villa Superable. exactamente, Oscarcito. de Fabio Santana, sí, conocido, socio e hincha de la institución, y de varios excombatientes, sí. Se descubrió una placa de Islas Malvinas que dice que a 1890 kilómetros desde la República de Mataderos está en ese territorio tan querido por todos nosotros. Realmente para destacar, ¿sí? Para destacar porque los reconocimientos a los veteranos y a los héroes de Malvinas nunca son pocos, ¿sí? No. Nunca son pocos, siempre hay que estar continuamente reconociéndolos, ¿sí? Por lo que hicieron, por lo que han dejado, y no solamente por el orgullo que son hoy en día como excombatientes de Malvinas, ¿sí? Porque durante muchísimo tiempo, después de regresar de la guerra, se los escondió injustamente, ¿sí? Y por suerte, de hace unos años a esta parte, se los reconoce como lo que son, héroes, ¿sí? Realmente héroes de Malvinas. Uno que tiene suerte de ser vecino de Oscar, Coronel, y entre tantas charlas con mi viejo, o ahí en la esquina, uno paraba en la esquina de la casa, las cosas que hacía cuando estaba en la Colimba, que él estaba en el sur, y las cosas que hacía para venir a ver a Chicago, cuando tenían esos días de Franco, realmente da orgullo, placer escucharlo. No, ya- Aparte gente querida, porque gente que a uno lo vio crecer. Solamente en el caso- Claro que solamente escuchar a un excombatiente realmente te pone la piel de gallina, ¿sí? Piel de toro. Cuente lo que cuente, ¿sí? No, independientemente de, en este caso estamos hablando de hinchas de Chicago aparte, porque son socios e hinchas de Chicago, pero ¿cómo puedo decir? Mi reconocimiento va hacia todos, ¿sí? Hacia Sí. todos los héroes de Malvinas, que realmente escucharlo a cualquiera. El otro día tuve la chance de escuchar en una nota a el técnico, se me fue de la cabeza. Omar de A Felipe. Omar de Felipe, ¿sí? Hablando justamente de lo que fue su estadía en Malvinas. Omar, un tipo de acá de Villa Madero, o sea, de acá de cerca del barrio, y escuchar realmente lo que contaba de Malvinas y todo lo que vivió, y lo que vivió cuando volvió, y y lo que tuvieron que pasar una vez que volvieron de las islas, realmente habla de tipos que han pasado por lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿sí? Y que han resurgido de eso. Así que realmente
es para destacar siempre. Y cuando ves un veterano, y este es un consejo que les doy a cualquiera, a los pibes de hoy en día, porque Toby, estamos hablando de una generación distinta, pero es un consejo que le doy también a los pibes como Toby o a cualquier persona: cuando ven un veterano, realmente demuéstrenle respeto. Demuestren el respeto y agradecimiento, porque lo que han hecho esos veteranos por el país, no hubo un solo político que lo haya hecho. Déjame, ¿sí? Así es. No hubo absolutamente nadie que lo haya hecho. Déjame mandar un saludo, bueno, acá a Ángel Raba. Dice: en el polideportivo hay una placa de mi hermano que es héroe de Malvinas y está custodiando las islas, que está en el cementerio de Malvinas. Bueno, soldado Juan Francisco Raba. Así que, bueno, un saludo para la familia de Francisco, para el recuerdo, y también para Ángel. Gracias por estar prendido acá. Y el mayor de los respetos hacia todos. Sí, aquí en la 1480 estamos impulsando que abril sea el mes de Malvinas, no sea solamente el 2 de abril, sino todo abril sea el mes de Malvinas, y que se hable en establecimientos, tanto de nivel inicial, primaria y secundaria, permanentemente, que no quede solamente en una fecha como el 2 o en un feriado, sino que todo el mes se hable, se discuta, se debata, se muestre, se invite a excombatientes, se pongan de manifiesto documentales, los mismos chicos, estudiantes, universitarios también puedan desarrollar cuestiones audiovisuales, es decir, la memoria, pero más que la memoria, sino que esto esté permanente, que no quede, que estas fechas importantes no sean solamente el día de, sino que permanentemente vivamos. Algo que sí se vive en la Patagonia, en Tierra del Fuego o en Santa Cruz, todos los chicos que van al colegio o en establecimientos llevan bordado en sus uniformes las islas, porque hay una cercanía muy grande. El sentimiento es mucho más grande en el sur, en la Patagonia. Y en Chicago pasa un fenómeno particular con Malvinas, un lindo fenómeno que hay que potenciarlo también. Es muy bueno que Chicago se da naturalmente, no sé, se dio así, no lo puedes explicar. Tiene un discurso de Malvinas muy argentino, con los colores verde y negros, pero con la bandera hace varias argentina. Temporadas que se lleva con orgullo las islas en nuestras camisetas. Hace ya tres o cuatro ediciones de camiseta que llevamos las islas. Nunca hay que dejar de pedir, no tiene que ser claudicar, no tiene que exactamente, no tiene que claudicar el pedido, ¿sí? Por esas tierras, por esas Malvinas que son argentinas, ¿sí? Por la soberanía de Malvinas que son argentinas, y más por la memoria de los que lucharon por esas Malvinas, por esas tierras, no por los milicos, sino por los soldados. Por los que lucharon, ¿sí? Por los que lucharon y los que pusieron el pecho, y los que hoy están siendo los guardianes, ¿sí? De esas tierras. Y también los que volvieron, ¿sí? Y también los que lamentablemente una vez que volvieron no pudieron soportar lo que fue Malvinas. Así que en esta conmemoración que se hizo en el club, nos tomamos estos minutos finales del programa para dejar en claro también una postura, ¿sí? Que las Malvinas son argentinas, no se negocian, ¿sí? Y que no hay ningún político, ¿sí? En Argentina, ninguno, sea el color que sea, que merezca hablar de Malvinas, ¿sí? Directamente ni hablen de Malvinas, porque ustedes no merecen hablar de Malvinas. Las Malvinas son argentinas, ¿sí? Y son argentinas gracias a esos héroes que tuvieron en Malvinas. Nadie más que por ellos, ¿sí? Así que bueno, nada, quería dejar en claro esta situación, porque obviamente que la política a veces mezcla todo y pudre todo. Esto no, esto es un sentimiento genuino, ¿sí? Las Malvinas son argentinas gracias a esos héroes. Muchachos, ¿me parece que estamos para irnos? Sí, primero de Instagram, nos despedimos de Instagram. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente. 20.500 seguidores. Muy bien, vamos sumando. Y después, bueno, mientras nos despedimos de Instagram y ya nos vamos también a despedir de la página, recordando que el partido del fin de semana que viene es a las 16 horas, ¿sí? El domingo frente a Patronato. Encima toca la renga el sábado en Gualeguaychú. Uy, qué lindo, pasé doblete. En Paraná, bueno, va a estar televisado obviamente por La Pasión del Fútbol, ¿sí? Por la aplicación de la AFA. Así que bueno, nada, nosotros nos vamos a reencontrar el lunes, ¿sí? El lunes a las 19 horas nuevamente con el Verdinero. Antes, el jueves, va a estar Cristian con Chicago y Rock and Roll, ¿sí? Esperemos que no vaya disfrazado de Mano Santa, pero bueno, sacando eso, no puede decir nada. Le mandamos un saludo y me parece que nos despedimos como siempre, ¿les parece? ¿Sí? Así es, con el abrazo Verdinero.